Vamos a empezar con el taller, curso y diplomado de fisioterapia, ¿no? Ante todo vamos a poder visualizar lo que es la carrera de una manera bastante integral, ¿no? Con enfoques modernos acerca de lo que es la fisioterapia y rehabilitación, ¿no? Principalmente a partir de lo que vendría a ser en sí nuestra carrera, en sí nuestro enfoque. ¿Cómo vamos nosotros a poder integrar la terapia a nuestro medio natural profesional, ¿no? Bueno, básicamente, ante todo, lo importante es poder conocer y ampliar nuestros conocimientos acerca de lo que es los puntos importantes en la rehabilitación. Si bien es cierto, es una carrera amplia, una carrera en la cual vamos a tener no solamente conocimientos teóricos, sino también prácticos, metodologías que se vienen utilizando, integrando durante los próximos justamente estudios que se hacen a partir de la experiencia vivencial, ¿no? Por ello es importante para ello conocer acerca de lo que es la carrera globalmente, verla de un modo holístico, ¿no? Eso es lo que principalmente buscamos dentro de lo que es la capacitación. Entonces, básicamente, nosotros vamos a ver a continuación lo que vendría a ser los conceptos fundamentales, lo que vendría a ser también los conceptos teóricos, la parte de lo que es el abordaje y la historia, la parte de antecedentes históricos de lo que es nuestra carrera de fisioterapia y rehabilitación. Bueno, vamos a ver a continuación lo que respecta a la introducción a la fisioterapia y rehabilitación. Con lo que respecta a los primeros conceptos acerca de lo que es la fisioterapia, ¿no? Recordemos también acá que viene un antecedente histórico previo hacia ello. Vamos a ver un poquito acerca de aquello para poder entenderlo. La definición de fisioterapia, ¿no? Como ustedes saben, la ciencia de fisioterapia propiamente deriva de la parte de la medicina y no se basa específicamente en una sola ciencia o carrera, sino más bien es un compendio a lo largo del tiempo de diferentes características que tomó lo que es las ciencias médicas, ¿no? Si bien es cierto, la fisioterapia está prácticamente a la par con los estímulos, con la sensación que el hombre tuvo al proceso de contacto con el medio ambiente, ¿no? Desde que descubrió los agentes físicos naturales como el sol, el frío, ¿no? O el calor mismo. Prácticamente desde ese entonces comenzó a integrar estos conceptos, ¿no? Dentro de su ambiente natural. Por eso se dice básicamente que las ciencias médicas se circunscriben a la experiencia que tuvo durante este proceso de adaptación y evolutivo, ¿no? En las diferentes culturas fue prácticamente una integración para que se desarrolle y de acuerdo a cada una de estas culturas, de estas sociedades, fue integrándose a lo largo del tiempo. Más importante mencionar acá que la parte de la fisioterapia consideramos mucho lo que vendría a ser el estudio de los métodos, lo que circunscribe a la realidad en cada aplicación de técnica, en cada metodología, vale la redundancia, no vale la redundancia mencionar que es muy importante darnos cuenta de que es un proceso histórico, un proceso integrador, ¿no? Por ejemplo, para mencionar algo importante, ¿no? Y de hecho que muchos autores lo han integrado dentro de estudios, de investigaciones, ¿no? Habla sobre el origen propio del masaje, ¿no? Habla básicamente de que se debió a que este se integró en la antigüedad, ¿no? De una manera instintiva prácticamente, ¿no? De una manera en la cual tenía un contacto directo, ¿no? Con otros seres humanos. Por eso se dice que gracias a la experiencia y justamente integró sentido, integró aspecto global social, integró aspecto sensorial, todo lo que respecta al medio donde vive, se dice que fue poco a poco cuadrando la idea de lo que era algo beneficioso para la salud, ¿no? De ahí todavía va a venir lo que se denomina la terminología terapia, ¿no? Algo que sirve para curar algo, para mejorar la salud, para mejorar el estado de vida de una persona. De por ahí de repente una persona en una época antigua sintió frío, ¿no? Y de pronto comenzó a friccionar sus manos, ¿no? Y se dio cuenta de que había calor, entonces se dio cuenta de que algo contrarrestaba ese frío que tenía. Entonces,
que básicamente se puede decir de que se proyecta el estudio de la fisioterapia, es en sí eso, ¿no? Es básicamente una experiencia, la experiencia que nos permite tener contacto en el medio ambiente, con los agentes naturales, el contacto en el medio ambiente con nuestro propio movimiento, con la posibilidad de desplazarnos, de ejecutar una acción refleja. Todo ello en sí viene como parte del concepto de fisiología, anatomía, neurofisiología, que engloban lo que es en sí el concepto proyectivo de fisioterapia. Desde el punto de vista bibliográfico, justamente, menciona las diferentes técnicas. Por ejemplo, el libro taoísta del Hong Fu habla mucho también de las técnicas antiguas y milenarias que se dio en China. La verdad es que fue integrado, ¿no? El proceso de integración de lo que es la terapia, básicamente se basó, como mencionaba, en experiencias que fueron adquiridas a lo largo del tiempo, ¿no? La masoterapia es una de ellas, ¿no? ¿Por qué ser mezquino sino mencionar los inicios de esta técnica milenaria que le permitió, pues, justamente a los primeros exploradores, inventores o científicos del entonces, le permitió poder darse cuenta de que hay una respuesta del cuerpo ante el contacto manual, ante un contacto externo con un medio. Siempre por ello se basó en lo que es una teoría central, una teoría basada en lo que es el antropocentrismo, en lo que es el ser humano. ¿Qué le beneficia al ser humano? ¿Qué podría ser positivo? ¿Qué podría ser negativo? ¿Qué causa esto en el ser humano? Por eso se dice que cuando hablamos de la terapia nos englobamos en sí un mundo completo. Ya cuando separamos lo que es la palabra fisioterapia, netamente nos referimos al aspecto físico, pero no solamente es eso en sí, es todo un componente global que implica una manera holística, una manera metodológica de poder expresar propiamente lo que es la carrera en sí, ¿no? Igualmente, esto fue antes de Cristo, se descubrió algunos grabados también de ejercicio de gimnasia. La antigua China, por ejemplo, desarrolló mucho lo que es técnicas del movimiento, ¿no? Desarrolló mucho lo que es la parte de los sentidos, ¿no? El masaje, por ejemplo, que son técnicas milenarias que incluso hoy en día se integran a lo que es los nuevos métodos, ¿no? La metodología se basa en sí en estudios profundos que se ejecutan para ver componentes estadísticos, ¿no? De cantidad, de cualidades, que van a permitir luego ayudar a que se integren todos dentro de un sistema que es en realidad un sistema integral de salud para el paciente. El paciente en sí, propiamente dicho, nuestro paciente ha tenido un proceso, digamos, de adaptación a las diferentes técnicas a lo largo del tiempo, ¿no? Estas técnicas, algunas como las técnicas más antiguas, realmente han calado bastante en el proceso de integración con nuevas técnicas, con nuevos diseños, que se basan específicamente en estudios antropológicos, se basan específicamente en resultados, ¿no? Es por ello, por ejemplo, que gracias a estos estudios, ¿no? De cualidades y cantidades que se ven en el proceso de los agentes, podemos determinar que es muy importante, por ejemplo, experimentar, ¿no? Durante procesos antiguos, por ejemplo, para poder determinar el uso de los agentes térmicos, necesariamente tuvo que haber definitivamente lo que es una suerte, pues, de experimentación, ¿no? Muchos pacientes se lesionaron, muchos pensaron que tratarse con agua tibia siempre es necesario, siempre es bueno. Sin embargo, ya existen parámetros para saberlo. Sabemos a quién podemos poner, por ejemplo, la compresa caliente, a quién podemos poner la compresa fría, en qué momento utilizar los agentes físicos, la electroterapia, etcétera, etcétera. Entonces, todo se basa en eso específicamente, en un proceso de crecimiento intelectual, un proceso básicamente de crecimiento científico, ¿no? Para lo que hoy en día llegamos a conocer como metodología. Igualmente en la Grecia antigua, ¿no? El masaje también fue bastante solicitado, ¿no? Tuvo bastante relevancia en la conservación, dice justamente referencias al masaje. Importante acá porque ya le dan o le empiezan a dar lo que es netamente un fin terapéutico, ¿no? Acá es quizás uno de los lugares donde se trabaja mucho más a nivel, entre comillas, científico, ya que sabemos que es la cuna de la cultura occidental, ¿no? En Grecia, por ejemplo, utilizaron mucho para trabajar con personas que practicaban deporte en las olimpiadas, ¿no? Con los atletas, ¿no? Como era una sociedad también guerrera, hasta cierto punto se practicaba en ellos. Era muy importante este trabajo
pues acá nosotros vamos a ver cómo se va a desglosar para poder conocer más a profundidad la propia fisiología humana, ¿no? Se dice que es una integración total, la fisioterapia y la rehabilitación, de todos los conceptos, de todos los métodos, de todas las corrientes médicas que ha calado a lo largo de la historia. Y una de ellas definitivamente es la observación clínica, ¿no? En la cual nos basamos para poder implementar la metodología terapéutica. Otros antecedentes que nos dan cuenta realmente de un proceso histórico y no solamente en sentido pues de abordaje o en sentido vivencial, sino también un sentido científico, ¿no? Obras como por ejemplo Neil Chang, ¿no? Donde consideraba los famosos 4 profesionales de la salud del mundo antiguo, ¿no? Como es el caso de los médicos, los acupunturistas, masajistas y cosistas. Solamente el cuarto de ellos en sí no se encuentra hoy en día en los sistemas de salud. Sin embargo, los otros 3, los primeros 3, sí son obviamente prueba fehaciente de que estos componentes básicos para el estudio de ciencias posteriores a la medicina y que darán origen a la fisioterapia estaban encaminados. Por eso se dice que en sí es una ciencia que va a desglosar mucho más conocimientos a lo largo de su proceso evolutivo. Se va a adherir a otro tipo de métodos, se va a adherir a otro tipo de visión, a otro tipo de enfoque en el tratamiento de nuevas patologías, ¿no? Si bien es cierto, conocemos muchas de ellas, pero sin embargo es un bagaje abierto a poder comprender e integrar mucho más el difícil desenvolvimiento, la compleja adherencia de nuestra biomecánica, de nuestra adaptación, ¿no? Biogenética, bioorganizacional, así como también nuestro proceso de crecimiento, de deterioro, ¿no? Y de adaptación hacia los medios externos. Eso es lo que nos circunscribe a nosotros como profesionales, a entender lo que es realmente el proceso en sí fisiopatológico, adaptativo e integral que va a asumirlo como una opción la fisioterapia, pues ella va a tratarlo y va a poder desarrollar, en este caso para nosotros, mejoría en nuestros resultados. Como pacientes, como terapeutas, nosotros estamos obligados a poder conocer ampliamente básicamente esta introducción por parte de la metodología, ¿no? Que va más allá del simple movimiento, que va más allá de una simple técnica, ¿no? Una técnica de movilización, digo, por ejemplo, ¿no? Que implica conocer más a profundidad, ¿no? Lo que es todo nuestra respuesta fisiológica. En la parte de la fisioterapia también hablamos de cómo se conceptualizaba en la cultura occidental. Incluso habla sobre 2 voces griegas, física que significa naturaleza, terapia que significa tratamiento, ¿no? Básicamente lo que quiere dar a conocer esto es tratamiento por la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué se refiere justo a este tratamiento por la naturaleza? ¿Por qué menciona a los autores que tiene que ser un tratamiento en relación a lo natural? Es básicamente por los agentes físicos. Los agentes que se encuentran en tu medio son el calor, son el frío, ¿no? Básicamente es el contacto con el agua, el contacto con la arena, todos son elementos que están en la naturaleza. Pero ¿por qué los relacionan justamente a este nivel? Porque en sí nuestro cuerpo es un sistema biomecánico que está dispuesto a poder desarrollar una serie de estímulos, así como también puede desarrollar lazos fisiológicos con el medio en el cual se adapta. Es decir, va a tener una respuesta necesariamente positiva o negativa ante un estímulo externo, ¿no? Y esto nosotros lo procesamos, ¿no? A nivel de nuestra fisiología, nuestro sistema nervioso, vamos a poder comprender incluso que lleva un proceso de adaptación, ¿no? De integridad para desarrollar un esquema de tratamiento. Como les había mencionado al principio, empíricamente se intentó llegar justamente a formular hipótesis, a formular alguna respuesta hacia la naturaleza incipiente del inicio de lo que es la fisioterapia, como es el caso de la termoterapia, ¿no? Antiguamente se pensaba o se sabía que una persona sumergida en agua tibia podría mejorar la condición física, podría relajarse, ¿no? Entonces, en esos tiempos, como no se conocía empíricamente, se trataba sobre lo que es directamente la experimentación y acción,
nos mencionaba de que muchos científicos aumentaban la temperatura del agua para ver que mejore otros problemas. Entonces el concepto era todavía pues incipiente, un concepto que aún no integraba, no ataba cabos, pues pensaba que mientras el agua más caliente, por ejemplo, va a curar más enfermedades, lo cual sabemos que no. Hay una temperatura corporal, hay una recepción por parte del cuerpo hacia los medios externos que equilibra todo eso. Entonces, tomando en cuenta este concepto, podemos mencionar de que la fisioterapia en sí es una ciencia equilibrada, es una ciencia de salud que nos va a ayudar a nosotros, más que a recuperar una función, a adaptarnos a un medio que puede ser hostil cuando tenemos alguna deficiencia motora, cuando tenemos alguna deficiencia integracional global, ¿no? Porque seríamos muy mezquinos al solo mencionar fisioterapia con los músculos, pues no es así, se relaciona integralmente con todo el sistema de salud, pues abordamos desde un punto de vista holístico, integracional, lo que vendría a ser nuestro abordaje terapéutico, incluyendo lo que es una ficha evaluativa que es constante, ¿no? Y básicamente nos ayudará mucho a desarrollar con el paciente el conocimiento profundo de las diferentes patologías que lo van a aquejar. Según la OMS, define en 1958 la fisioterapia como una técnica, una ciencia de tratamiento a través de medios físicos, ¿no? Que bien les había mencionado que son los agentes físicos, ¿no? También vemos acá que se ejecutará ejercicios terapéuticos, hablan de la masoterapia, ¿no? Hablan también de diferentes técnicas manuales, hablan también de lo que es los componentes del movimiento, hablan de la fuerza, pruebas determinadas, funciones, aptitudes corporales y articulares. Es importante todo este diagnóstico, todo este componente que menciona la OMS, pero muy importante es, ante todo, considerar de que es algo integral. La fisioterapia no va a realizar solamente una actividad como masoterapia o va a ejecutar el manejo de agentes electrofísicos, sino más bien va a ser digamos, una fuente no solamente de beneficio para el paciente, sino debe ser de enriquecimiento constante para nosotros los profesionales, ¿no? Por eso el terapeuta físico está llamado a investigar, a poder dialogar, a poder transcribir y también a debatir en cuanto sea necesario lo que son nuevos caminos metodológicos que hoy se practican por una necesidad de mejorar o aumentar la calidad en el servicio, en la rehabilitación. Esto básicamente circunscribe a dos puntos. Una corriente que vendría a ser la científica, en la cual nosotros estamos inmiscuidos como participantes directos por ser terapeutas, y la otra básicamente va a basarse en solo experimentar, en hacer numeración en cuanto a estadísticas. Ambas nos importan porque necesitamos nosotros tener resultados de nuestro abordaje. Si tú abordas un paciente, sabes que puede salir después de cierto tiempo, puede tener una mejoría, ya sea de cualquier índole, no importa si es de alta complejidad, porque nosotros también separamos los tipos de pacientes por complejidad y alta complejidad. Sin embargo, es más bien como circunscrito a lo que respecta a un protocolo, ¿no? Un protocolo de salud, un protocolo integral que debemos respetar para poder conllevar al equilibrio entre esa necesidad que tiene el paciente y nuestro abordaje, lo que le podemos ofrecer como profesionales, ¿no? No es simplemente el hecho de poder conocer un movimiento, un método, sino más allá de eso, es muy integral todo lo que respecta a la forma como vamos a sobrellevar, ¿no? La carga emocional del paciente, o conllevar también entre nosotros la cooperación, la colaboración, ¿no? Saber cómo poder diagnosticar mediante la historia clínica, poder conocer y ser empáticos con el mismo paciente, y también con lo que es no solo nuestros pacientes, sino nuestro medio laboral, nuestro equipo multidisciplinario, ¿no? Que está formado obviamente por los profesionales que integramos todo el servicio y sistema de salud. Eso es lo más importante dentro de ello, ¿no? Ya hablando de una manera proyectiva de la OMS en este caso, ¿no? Porque si nosotros nos retroalimentamos con lo que es el proceso integrador, la fisioterapia en sí, de por sí derivó de otras áreas, pero que estuvieron relacionadas con el asistencial hacia los pacientes, ¿no? Entonces somos personal asistencial nosotros, somos personal de campo, personal que va a requerir enriquecer justamente ese proceso mediante la metodología, ¿no? Eso es lo que buscamos principalmente en la parte de los conceptos principales, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta de repente, alguna duda que tengan?
pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente, pueden preguntar de repente alguna anécdota que quieran contar o quieran compartir, o puede ser alguna duda que puedan tener en esta primera parte de lo que son los conceptos fundamentales, los antecedentes históricos de la fisioterapia. Todavía, listo. Entonces, vamos a ver un poco acerca de lo que son las funciones, ¿no? Dentro de estas vamos a tener diferentes, en este caso, proyecciones, visualizar definitivamente lo que vendría a ser la parte. Si están, creo que están, creo que, no, a ver, de repente por el chat pueden ir haciendo las preguntas, no hay ningún problema. Por el chat me van escribiendo las preguntas. Bueno, como les mencionaba, la asistencial respecta y mucho a lo que es el abordaje terapéutico, ¿no? La asistencial para nosotros es fundamental como profesionales de salud. Va a ser directamente el contacto que tenemos con los pacientes, ¿no? Necesitamos tener instrumentos, necesitamos tener herramientas para el trabajo, y obviamente conocimientos, ¿no? La fisioterapia en sí es básicamente parte de la medicina que va a ser asistencial dentro de los tratamientos, y va a haber graduaciones, porque va a ser de mayor, podría ser de menor o de mediana complejidad. En ese aspecto vamos a tener que salvaguardar todo lo que es nuestro conocimiento y desarrollarlo sin problema, ¿no? Por ello es importante la parte de la capacitación constante, ¿no? Las especialidades, de hecho, que van a ser un rubro fundamental dentro de esta problemática de lo que es la salud en sí, en los diferentes sistemas, ¿no? Hoy en día podemos darnos cuenta de ello, ¿no? Un sistema de salud, por ejemplo, que colapsó, sin embargo, la parte asistencial de la fisioterapia es necesaria a pesar de ese colapso, ¿no? Por ejemplo, enfermedades como el COVID-19, de hecho, que tienen un proceso en el cual tiene que adaptarse al medio respiratorio, por lo cual se requiere, pues, actividad de la ventilación, y para ello, nosotros como fisioterapeutas trabajamos de una manera natural, directamente con ejercicios respiratorios. Es realmente muy importante este aporte del terapeuta, y de hecho que va a marcar una diferencia en cuanto, por ejemplo, a las nuevas tendencias metodológicas, ¿no? Se va a aprender mucho. El terapeuta que sale, por ejemplo, de esta situación del COVID, no va a ser igual que el terapeuta de hace unos meses atrás, cuando no había la pandemia. El terapeuta sale curtido, sale adaptado, sale comprendiendo mucho mejor las propias técnicas de abordaje ventilatorio, y por ello se puede decir de que ha enriquecido de una manera u otra al bagaje metodológico terapéutico, ¿no? Definitivamente es parte de nuestra labor el abordar mediante agentes físicos, mediante lo que es electroterapia, ultrasonido, mediante lo que es la terapia manual, ¿no? Pero todos estos circunscriben también previos acontecimientos, como es, por ejemplo, investigaciones que pueden determinar fehacientemente la importancia y lo necesario que son. No es que de pronto un terapeuta ideó hacer masaje y por ahí de repente inventó técnicas y se puso a hacer. No, para nada, más bien es un proceso metodológico que viene, como les había mencionado, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Los chinos lo empezaron a practicar, lo desarrollaron, perfeccionaron técnicas muy valiosas que inclusive hoy en día en sistema de salud se utilizan, ¿no? Por ello nosotros necesitamos darnos cuenta de que esto engloba todo un proceso, ¿no? Evolutivo y también adaptativo, directamente correlacionado con la labor que tiene el fisioterapeuta. Ahí nosotros mencionamos las diferentes áreas en las cuales nosotros desarrollamos nuestra labor, ¿no? Nuestro trabajo específicamente, ¿no? ¿Y cuáles son estas áreas principalmente? Porque en definitivamente
para nosotros como profesionales, escucharlas es muy común y pensamos que la manejamos, pensamos que podemos desarrollar con facilidad estas técnicas, pero en realidad no, va más allá de ello, va todo un compendio de estudio para determinar si es que se da esta posibilidad de poder aplicarlas, ¿no? De aplicación directa a este nivel, ¿no? Buscamos que esta aplicación realmente se pueda integrar gracias justamente a técnicas que nosotros vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Con este proceso podemos mencionar de que la masoterapia, por ejemplo, es una de las técnicas que más utilizamos, pero que sin embargo es muchas veces una de las técnicas que más se piensa que es una de las que puede utilizar cualquier persona que no está adherido a la carrera. Por ello, masajes puede hacer cualquier persona, sin embargo, los conceptos fisiológicos, la base teórica metodológica, se tiene que aprender como fisioterapeuta, ¿no? Por eso es que se aplica técnicas, modalidades y sobre todo lo que circunscribe una evaluación adecuada para evitar mayor daño al paciente y evitar que pueda tener complicaciones, ¿no? Igualmente lo que es las técnicas de drenaje, las técnicas también manuales, el masaje ortopédico, transversales profundos, técnicas manuales directamente con miotensivas y musculares, ¿no? Abordamos también los tipos de masaje periósteo, trabajamos kinesioterapia con el movimiento, manipulaciones vertebrales, entonces todo ello va de la mano con lo que es una buena aplicación y aparte de ello también conocimiento del caso, ¿no? Aplicamos estas técnicas constantemente en nuestro paciente del diario, pero también vamos a ir viendo una evaluación. Es importante que como terapeutas tengamos un buen ojo, un ojo clínico que nos ayude a poder diferenciar una patología de otra y para poder hacer un protocolo adecuado para el paciente. Lamentablemente en las instituciones de salud no se toma muy en cuenta estudios más modernos, porque en realidad nos hemos quedado en el protocolo de EFI, que habla justamente sobre un protocolo en el cual implica toda una serie de pasos para tratar a pacientes. La más típica es el abordaje primero del terapeuta mediante compresas calientes, agentes físicos, masoterapia y kinesioterapia, o inversa. Sin embargo, este proceso en realidad es monótono para decir que está dentro de lo que queremos dar a entender con la terapéutica moderna. Las técnicas innovadoras nos hablan ahora de una adaptación previa, nos hablan de una variedad en cuanto al abordaje kinésico y sobre todo también de que la mayoría de pacientes vienen con secuelas distintas, con patologías diferentes y que podrían ser abordadas desde nuevas metodologías. Por eso se busca de que el participante terapeuta físico hoy en día sea alguien que esté muy interesado por no copiar los métodos. Es más, prefiero que 1000 veces puedan sacar metodología propia o intentar investigar mediante lo que es el abordaje de la base fisiológica. Es decir, ¿qué les quiero decir con ello? ¿No? Que traten ustedes de investigar, leer más, tratar de poder integrarse a lo que es la corriente de hoy en día, lo que se basa en sí la fisioterapia hoy en día. Ya no movilizamos en sí, sino facilitamos, trabajamos a partir de una actividad temprana en la cual se mantenga lo que es básicamente nuestro enfoque y sobre todo tratamos nosotros de darle ese mantenimiento en el tiempo. Ya hablamos de mantenimiento en enfermedades degenerativas, adultos mayores, pacientes que tienen secuelas, que han terminado con dolencias crónicas. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros específicamente dentro de lo que es la terapéutica moderna, ¿no? Como auxiliares de terapia física o fisioterapeutas van a tener la posibilidad de poder tener ese contacto y también esas experiencias en su medio terapéutico, en el hospital o directamente en su consultorio. Va a depender también cómo nosotros podamos evaluar mucho al paciente y tener buen ojo clínico para ello. ¿Alguna consulta hasta ahí? De repente, preguntas que tengan, dudas.
Bueno, igualmente también nosotros mencionamos acá las técnicas manuales, principalmente las técnicas manuales hablamos también de rehabilitación manual, obstrucción, tenemos acá lo que es desobstrucción de vía aérea, como por ejemplo la terapia respiratoria, por ejemplo para lo que es el COVID-19 se utilizó mucho las técnicas respiratorias, ¿no? Igualmente la gimnasia miasténica, hipotensiva, básicamente trabajamos con tipos de vendajes, ¿no? El Kinesiotape, por ejemplo, trabaja mucho lo que es la parte del abordaje con vendas móviles o funcionales, ¿no? Trabajamos bastante con los propios agentes físicos, trabajamos mucho con la pelota Bobat, ¿no? Y nos circunscribimos, ¿para qué? ¿Para qué buscamos el tratamiento con estos aditamentos? Es para mejorar una función específica, ¿no? Por ejemplo, el TEI trabaja todo lo que es músculo. De hecho, se puede trabajar a nivel de cadenas musculares, a mejorar lesiones, mejorar problemas del dolor también, ¿no? Otra fisioterapia es abordaje sobre lo que es, por ejemplo, la fibrolisis. Básicamente trabajamos en realidad con un componente integral y a la par con una buena historia clínica también. También podemos ayudar mucho mediante la electroterapia o electroestimulación. Estos puntos los vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Ultrasonidos también terapéutico, ultranosoterapia, hipertermia contacto también podemos trabajar, ¿no? Hidroterapia es muy beneficioso para los pacientes que sufren una lesión central, por ejemplo, patologías que pueden implicar poco movimiento, lesiones medulares, ¿no? Dentro de cada uno de estos métodos y técnicas vamos a tener una base que va a contextualizar la realidad de cada uno, ¿no? No es simplemente el hecho de aplicarlo, sino también el de por qué, y qué bueno y qué beneficios ha tenido con respecto al medio en el cual se ha ejecutado. Para contarles, por ejemplo, una anécdota, por ejemplo, la hidroterapia se encuentra prácticamente funcionando a partir de la época de los romanos, ¿no? Incluso en los romanos hablan de los famosos baños romanos, en los cuales entraban personalidades que eran de alcurnia del Imperio Romano, ¿no? Sin embargo, esta técnica de la hidroterapia fue evolucionando a lo largo del tiempo, tal es así que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando muchas veces se quería experimentar con soldados de Rusia, los alemanes, por ejemplo, tiraban a los rusos a aguas hervidas, ¿no? Entonces se daban cuenta de que era más que, no solamente era usada para algo bueno que era terapia, sino también usada para un fin, pues, de ejecutar a sus rivales, a sus enemigos. Entonces, ahí se puede ver de que ha cambiado y ha variado realmente las técnicas de aplicación, ¿no? Ya el concepto de hidroterapia, ya como famosa compresa caliente, o todo ello, ya va quedando un poco de lado. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de HIWI, ¿no? De terapia acuática metodológica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de integración propioceptiva, de FNP, de métodos que son sofisticados para lo que es la realidad de hoy en día. Las patologías que requiere el paciente varían de acuerdo a cómo los mismos resultados vayan dando, pues, un visto bueno hacia cada una de estos métodos de abordaje, ¿no? En la parte de lo que es, la parte de los agentes físicos que usamos, ¿no? Cómo va evolucionando a partir de ese proceso adaptativo del paciente. Y hoy en día, si nos vamos a un servicio de salud, de sanidad, puede ser hospital de salud, del MINSA, estamos todavía en una época primitiva en cuanto a aplicación de agentes y metodología. Todavía seguimos un protocolo que es prácticamente solo integra lo que es una sesión terapéutica y solo da resultados, pero que son bastante mezquinos en cuanto a lo que es la integridad funcional, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos interesa bastante que el paciente se movilice, pero no nos interesa mucho la forma, ¿no? Eso es la idea del protocolo antiguo, ¿no? Ese protocolo es un protocolo en el cual no implica lo que es mejorar el movimiento sin necesidad de que haya directamente un daño colateral al paciente. Es decir, no importa que te pares, aunque estés desequilibrado, aunque te vayas a caer en cualquier momento, pero lo ideal es que te pares y ya logré el objetivo. Eso era el concepto antiguo. Hoy en día la fisioterapia visualiza el concepto como funcional. Quiere que te pares, pero que tú también puedas comer solo, o que puedas ir al baño, o que puedas ir a cambiarte la ropa, abrocharte la camisa, qué sé yo. Entonces, eso es la idea de hoy en día la fisioterapia funcional, que sea algo que te pueda servir para que puedas tener mayor independencia, ¿no? Eso es nuestra idea como profesionales del siglo XXI, de una terapia física que desde hace muchos años realmente poco a poco ha venido mejorando en cuanto a su adaptación metodológica. Hemos tomado un poco de cada medio, ¿no? De trauma, hemos tomado un poco de neuro, se desarrolló mucho en esta parte del desarrollo, hemos aprendido bastante el sistema
sociocultural, educativo en el niño, por ejemplo, pues adaptamos a cada uno de los pacientes pequeños a diferentes vivencias, aptitudes, desarrollo vivencial, funcional, si tiene alguna patología, alguna alteración, ¿no? Mencionamos bastante acá lo que vendría a ser la mecanoterapia, ¿no? De hecho, que es algo que va de la par con lo que es la fisioterapia, ¿no? ¿Quién no ha visto una jaula de Rocher, una polea bípeda? ¿Quién no ha visto un bipedestador, unas barras paralelas, ¿no? Son íconos de la fisioterapia, ¿no? Son íconos principales y vamos a verlo en cualquier salón de fisioterapia que podamos tener la oportunidad de trabajar, ¿no? La parte de radiaciones, igualmente también la magnetoterapia, el trabajo, lo que es con la electromagnética, igualmente la laserterapia, la viroterapia, ¿no? Presoterapia, trabajamos lo que es la prevención con vendaje, con yeso, ¿no? Electrobiofeedback, trabajamos con agentes físicos globales que nos ayudan a nosotros a poder ver muchos más resultados, ¿no? Si bien es cierto, el proceso de la terapia no fue de un día para otro, pero sí necesitó de realmente mucho estudio, mucha proyección para poder integrar los materiales que hoy en día contamos, ¿no? Esa pelota Bobat con la que haces terapia, no creas, ha pasado todo un proceso de estudios investigativos, de integración para determinar la textura, el tamaño, las formas, presentaciones, ¿no? Es todo una arquitectura integrada en base a qué, a justamente a resultados, ¿no? De nada serviría si es que no tiene un resultado positivo dentro de la terapéutica. Puede empezar como una instrumentaria normal, un material que puede ser de repente necesario para cierto punto o cierto sector de los pacientes. Sin embargo, queremos integrarlo hacia un aspecto global, donde podamos nosotros desarrollar lo que es no solamente la explicación, la investigación del artículo, de la estructura o del aditamento, sino también en general de poder integrar un uso necesario dentro del método global del paciente, o sea, ¿para qué le va a servir? Si ese paciente, por ejemplo, se para, ¿no? Que lo haga de repente con el bastón, o que lo haga con el andador, ¿no? Lo ideal es que ese paciente logre estar estable. Entonces, por ahí vemos más o menos la importancia que respecta a esta parte de, en sí, del abordaje terapéutico, ¿no? ¿En qué procesos va a intervenir la fisioterapia, ¿no? De hecho que sabemos, ¿no? Que en patologías del dolor, dicen por ejemplo que la patología del siglo XXI es la cervicalgia, ¿no? Muchos dirán, ¿por qué la cervicalgia? Fácil, porque nosotros paramos gran cantidad del día con flexión de cuello, trabajamos con inclinaciones, porque estamos con el celular. Entonces, definitivamente eso de ahí es un estudio global, ¿no? Se puede afirmar porque es algo real, ¿no? Y si tú eres terapeuta físico, vas a tener el 60% de tus pacientes por argias vertebrales. Entonces, ¿cuál es la explicación por la cual debemos conocer esto? Por una buena evaluación, porque tenemos gran casuística de pacientes. Si tenemos gran casuística de pacientes, definitivamente vamos a requerir que este tratamiento, que este método sea algo beneficioso para nosotros, ¿no? Y mejor dicho, para el paciente, ¿no? Nosotros como profesionales nos enriquecemos porque podemos integrar nuevos cabos de metodología y los pacientes se benefician, obviamente, porque estos cabos de metodología van a integrar a su recuperación o mejoría en este caso. Si no se puede hacer ello, hasta su propia calidad de vida del paciente se va a ver, en este caso, bastante beneficiada. Cuando hablamos de kinesiología, muchas veces se confunde el término, ¿no? En otros países, como en Europa, en continentes como Europa y países como España, utilizan la palabra kinesiología, utilizan el kinesiólogo, aquel que trabaja con el movimiento, trabaja con lo que es la manipulación vertebral. Sin embargo, consideremos de que el terapeuta es el personal sanitario que ve íntegramente ello. No solamente trabajamos con la parte ósea, con la parte articular, sino también vemos desde el punto de vista global cómo va a desarrollar este tratamiento o va a tener cala en lo que es la salubridad del paciente. El paciente se encuentra saludable, fuerte, mejora, entonces esta experimentación se puede decir de que ha tenido éxito. Definitivamente consideramos mucho acá dentro del proceso fisioterapéutico, el proceso de la evaluación, y la evaluación viene a ser por parte del equipo multidisciplinario en general, no solamente por lo que nosotros podemos ofrecer o visualizar hacia lo que es una proyección adaptativa al paciente, sino también
vamos a poder ver resultados directos y fehacientes que nos permite tener una idea clara sin ni siquiera tener duda absoluta en cuanto a la forma de cómo este paciente podrá proyectar su recuperación. En buen cristiano, si el paciente podrá recuperarse más rápido o podrá requerir más tiempo, pues la secuela está aún presente muy notoria en el proceso biomecánico, proceso fisiológico, estructural del paciente. ¿Alguna consulta por ahí de repente? ¿Por ahí todo claro? Pregunten. No sé si me pueden escuchar. ¿De repente no me escuchan? Listo. Entonces también vemos acá la parte de patologías neurológicas, ¿no? Definitivamente es todo un bagaje. La neurología es algo bastante aferrado a lo que es la fisioterapia y sobre todo apasionante por conocer las formas, la metodología, el tratamiento, para poder tener éxitos en nuestro abordaje. Definitivamente es necesario también trabajar con las enfermedades vasculares, como por ejemplo a nivel de los amputados, la diabetes gaseosa, por ejemplo, que genera la amputación y por ende pasa al servicio de rehabilitación directamente al paciente para poder ser abordado desde el punto de vista holístico, emocional, sociocultural, el aspecto afectivo también. Dirás, pero ¿por qué nosotros, si nosotros vamos a movilizar, vamos a estimular el muñón? No, va más allá de ello. Si nosotros, por ejemplo, nos circunscribimos al ejercicio, entonces no estaremos realizando la labor terapéutica a la que realmente nosotros pertenecemos. Pues nosotros tenemos que englobar al paciente para poder darle esa posibilidad social, ¿no? Vivencial, de poder desarrollar una vida diaria, poder desarrollar una independencia, ¿no? Tratamos siempre que sea, pues, bien evaluado previamente para ejecutarlo. Las neurológicas como ciatalgia, como hernias discales, en este caso por compresiones mecánicas, hemiplegia o secuela ACV, lesiones medulares, traumatismo encefalocráneo, son patologías de alta complejidad en las cuales también se va a tener un apoyo muy pronunciado. Si nosotros hablamos de enfermedades de tipo respiratoria, ¿qué mejor que hablar de EPOC, fibrosis quística, lobectomía? Básicamente el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues va a generar problemas muy serios en los pacientes. Por eso se requiere que estos mismos puedan conocer, autoculturizarse de lo que es las patologías que sufren, para que puedan ellos mismos brindar, entender lo que vendría a ser este proceso de rehabilitación, que no es nada sencillo, sino más bien va a ser integrador. No podemos ser tan mezquinos de decir, nosotros vamos a curar al paciente, vamos a dedicarnos al paciente, solo mi consultorio, mi terapia te va a ayudar, pues sería una falacia total. Nosotros necesitamos del equipo multidisciplinario para poder desarrollar en sí, globalmente, nuestra comparación. Nuestra idiosincrasia se basa en conocer la expectativa médica, nutricional, psicológica de ese paciente, ¿no? Y así podemos inducir a un buen tratamiento que vaya a la par y sincronizado con el equipo multidisciplinario. Áreas como traumatología, como ortopedia, por ejemplo, ¿no? Básicamente va a circunscribir lo que es la parte de lesiones como fracturas, luxaciones, rupturas musculares, lesiones directas deportivas, desviaciones de columna, como por ejemplo la famosa escoliosis, ¿no? Recuperación postoperatoria para pacientes, por ejemplo, que han tenido problemas durante el proceso o el abordaje médico directo, invasivo, como es lo que es el quirófano por alguna operación. Entonces, tenemos que diseñar nuestra propia estructura funcional durante ese proceso terapéutico, pues nosotros vamos a ser un ente dinámico que va a variar el tratamiento con el paciente. Podríamos nosotros tenerlo fácilmente al paciente mucho tiempo con el mismo tratamiento. Sin embargo, hoy se sabe que el protocolo exige para que nosotros como profesionales de salud demos nuevas opciones a ese paciente para poder desarrollar funcionalmente una actividad independiente. Es muy importante esta parte, ¿no? Tenemos acá que considerar igualmente también lo que es la parte de rehabilitación, fisioterapia de paciente quemado, ¿no? En la cual mi paciente, por ejemplo, va a tener secuelas muy notorias, va a ser muy lamentable, y tenemos que considerar las vías en las cuales podríamos infectarlo. Por eso requerimos que sea definitivamente un abordaje profesional, ¿no? Al cual se le pueda brindar esa posibilidad de investigar, de poder cuantificar, de poder diseñar de una manera responsable y consciente
las vías del tratamiento posible para estos pacientes bastante delicados, ¿no? Entonces necesitamos ese punto recalcar para poder desarrollar, ¿no? En este caso, nuestras competencias como fisioterapeutas. ¿Hasta ahí alguna pregunta de repente, duda que tengan? A ver, consulta, duda. Por el chat, a ver si lo pueden hacer. Por el chat no hay preguntas, no hay dudas. Listo. Entonces, siguiendo con lo que es sistema musculoesquelético, vamos a darnos cuenta acá, importantísimo lo que vendría a ser, pues, ya directamente la parte anatómica, ¿no? Para nosotros como profesionales de salud es fundamental poder conocer bien la anatomía, ¿no? Para poder abordar de una manera adecuada, pertinente, sobre lo que es la biomecánica de nuestro paciente, ¿no? Es importantísimo realmente. Conocemos acá el sistema musculoesquelético, en el cual vamos a poder determinar cómo se encuentra subdividido, ¿no? Tenemos acá la importancia de lo que es el esqueleto a nivel de lo que es la estructura del sistema musculoesquelético, ¿no? Tenemos lo que es el esqueleto, articulaciones. Tenemos lo que es el esqueleto, articulaciones, músculos, ¿no? Principalmente la zona del esqueleto se va a subdividir con lo que se conoce como el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Axial se refiere a todos los componentes que se encuentran a partir de la cabeza, la caja torácica, todos los que se encuentran correlacionados en la línea de la columna vertebral. Apendiculares vamos a mencionar específicamente a los componentes de las extremidades. Articulaciones, podemos observar en este mapa conceptual organizador gráfico, lo que se refiere a las articulaciones con mucho movimiento, denominadas diartrósicas. Hablamos pues de articulación de codo, articulación de hombro, de cadera. Diartrósicas, tenemos acá justamente las que se mueven más, las anfiartrósicas van a ser aquellas de un mediano movimiento, sínfisis pubiana una de las más importantes, y las sinartrósicas, por ejemplo, las que no tienen un movimiento, como es el caso de lo que son los huesos del cráneo. En cuanto a la musculatura, conocemos también tres tipos de fibras: estriadas, músculo estriado, esquelético, lisos y también cardíacos. Principalmente estos funcionales de una manera involuntaria, que también son considerados dentro del proceso de tratamiento en el cual mi paciente podrá ser evaluado, podrá determinarse a cuál de ellos va a requerir pues mayor énfasis en la fisioterapia y cuál está afectado. Sistema óseo también, ¿no? Sistema musculoesquelético es una estructura interna formada por huesos que están unidas unos con otros, ¿no? Básicamente una armazón resistente y articulada. Las articulaciones van a formar justamente estas estructuras de movimiento para nosotros y base de descarga de peso y componentes luego fundamentales para desarrollar nuestras técnicas. Muchas veces como terapeuta físico nosotros pensamos que la terapia es todo el movimiento, ¿no? La verdad es que la terapia con la visión y el enfoque modernista, en el cual se puede cuantificar lo que es el proceso muscular, la activación neurofuncional, se sabe que hoy en día se basa en el proceso de descarga de peso, activación neuromuscular, por eso se llama activación neuromuscular proprioceptiva, ¿no? ¿Cuál es luego el objetivo de activar esta estructura neurofuncional, como es la articulación, como es el aspecto propioceptivo? Es darle esa posibilidad al sistema musculoesquelético que pueda hacer un autorreconocimiento integrado con el sistema nervioso central de los movimientos que le compete para ejecutar un cambio dinámico, un cambio funcional que pueda permitirle desarrollar actividades motrices, como es el caso de la marcha, ¿no? Como es el caso de las posturas del neurodesarrollo, ¿no? Esto lo venimos realizando prácticamente desde un proceso de crecimiento. Solamente no se basa en lo que es, digamos, el estudio ya en el cual se desarrolla mayor énfasis en el movimiento, ¿no? Sino se desarrolla en global, ¿no? Desde el proceso de neurodesarrollo. Los huesos que componen el esqueleto van a dividirse justamente en huesos planos, huesos cortos, huesos largos también, va a haber diferentes características,
huesos irregulares, como por ejemplo las vértebras, ¿no? Que juegan un papel fundamental dentro del aspecto fisioterapéutico, ya que ellas van a ayudar a estructurar una parte importante como es la columna vertebral, ¿no? Así como también ayudar a integrar lo que es el movimiento del propio cuerpo, a compensar lo que es diferentes funciones de tipo de descarga en el propio ser humano, ¿no? La integración es fundamental para desarrollar el movimiento. Si antes no tienes apoyo, descargas, entonces va a ser poco probable de que nuestro paciente pueda tener una mejor activación independiente de los músculos, del sistema directamente correlacionado con el sistema coplanar articular y que le permita integrar estas funciones de desplazamiento como es la reeducación de la marcha, ¿no? Como es lo que es la inhibición refleja en los pacientes que tienen enfermedades degenerativas o pacientes que tienen secuelas de ACV. Ahí consideramos lo que vendría a ser huesos irregulares. Bueno, eso es un poco de la composición, ¿no? Ya intrínseca de lo que es las células del hueso, ¿no? Osteocito, osteoblasto, osteoclasto, un poquito para ver lo que vendría a ser cómo funcionan. Igualmente vemos acá las composiciones que va a tener el hueso, ¿no? Partes internas, partes muy superficiales, como médula ósea, periósteo, que va a ser una estructura que va a cubrir justamente la parte del hueso, tejido compacto, tejido esponjoso, ¿no? Epífisis, básicamente, en la parte que se encuentra adherida hacia la zona rotuliana, es la parte tibial, ¿no? Básicamente se encuentra una separada de la otra directamente de extremo a extremo, ¿no? Una epífisis para la articulación proximal, una epífisis para la articulación distal. Ahí podemos observar cómo se puede visualizar lo que es el esqueleto axial y apendicular. Observan que el axial justamente se correlaciona con estructuras del eje axial que se encuentran en paralelo con la médula espinal y con la columna vertebral. Sin embargo, lo que vendría a ser el esqueleto apendicular, se puede observar las articulaciones, ¿no? Miembro superior, miembro inferior, para poder desarrollar justamente la actividad del movimiento. Estas de acá se integran, ojo, no van a trabajar de una manera independiente, sino más bien es un proceso integrador, ¿no? Que se da a este nivel. Algunos huesos también, como del cráneo, por ejemplo, huesos de la cara, también nos circunscriben a nosotros dentro del área de la fisioterapia, ¿no? Muy importante lo que es esta parte, porque nosotros vamos a trabajar con el ATM, con el complejo orofacial, ¿no? Vamos a trabajar con patologías del dolor, con algias vertebrales, ¿no? Con patologías que implique, pues, mucho lo que es, en este caso, lesiones directas, ¿no? A la zona ósea, al cráneo, ¿no? Lesiones que implica, pues, secuelas de ACV. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta mucho lo que es la parte de nuestro abordaje en lo que es la zona orofacial, zona de Castillo Morales, zona del cráneo, zona ósea, ¿no? La caja torácica, ¿cómo se encuentra formada? Cintura escapular, cintura pelviana. Acá encontramos lo que vendría a ser los componentes que están circunscribiendo directamente el eje axial directamente en el componente de movimiento, en el componente mecánico, de biomecánica. Acá tenemos muy importante la parte de cintura escapular, lo que es la clavícula, omóplato, esternón, costillas, ¿no? Forman la famosa jaula torácica, ¿no? La jaula torácica, ¿por qué será importante? ¿No? Principalmente porque va a contener al corazón, ¿no? Va a contener estructuras muy sensibles y muy importantes para el funcionamiento del ser humano, ¿no? Le va a ayudar justamente este componente. Igualmente la pelvis, también ni hablar de una composición de tres huesos principales como isquion, ilion y pubis, pero sin embargo nosotros podemos mencionar como un valor extra de que va a variar entre hombre y mujer por el hecho de que unas van a tener la concepción del pequeño, por lo cual va a haber una variación en la estructuración, en la integración, ¿no? De los implementos y mejor dicho, de lo que es las estructuras anatómicas que vamos a conllevar, ¿no? Durante ese proceso de rehabilitación. Por eso mencionamos que es muy importante conocerlas. Por ahí de repente anatomía, fisiología, leer mucho para poder integrar más nuestro conocimiento. Ahí observamos el componente de las vértebras, en total 33 vértebras, ¿no? En las cuales formadas por cervicales, formadas por dorsales, formadas por lumbares, sacrocoxigias, ¿no? Importantísimas para desarrollar ahí una visión de la postura, una visión global para nuestro paciente.
Igualmente, en esqueleto apendicular observamos que estamos las estructuras de extremidades superiores, ¿no? Extremidades inferiores, ¿no? Trabajamos mucho ahí lo que directamente vendría a ser un eje de componente distal, pues ahí nosotros vamos a trabajar con las manos, con los pies, por ejemplo, sosteniendo el balón, haciendo presión, movilizando su pie, sus brazos, poco a poco vamos a integrarlo. En cuanto a articulaciones, igualmente vemos acá, por ejemplo, articulaciones que nos van a ayudar mucho definitivamente en el tratamiento, y para nosotros va a ser pan de cada día trabajar una artritis, una artrosis, ¿no? Enfermedades degenerativas, ¿no? De la parte ósea, osteopenia, osteomalacia, ¿no? Fracturas, adultos mayores. Realmente para todos nosotros va a ser importante poder abordarlo, ¿no? Poder abordarlo y conocer más de ello, pues acá está básicamente el grueso de nuestros pacientes, el grueso de la forma como le aplicaremos el tratamiento. Las articulaciones, igualmente vemos acá biartrósica, anfiartrósica, sinartrósica, ¿no? Como hemos mencionado, una mucho movimiento, otra mediano y otra sin movimiento. Esto es muy fundamental poder conocerlo, poder entenderlo, desarrollarlo también. ¿Cuáles son las partes articulares? Bueno, encontramos ligamentos, membranas sinoviales, cartílagos articulares, líquido sinovial, cápsulas articulares, meniscos, músculos y tendón, ¿no? Estas estructuras definitivamente, ¿por qué conocerlas, no? Sabemos dónde vamos a colocar la fuerza, en qué situación o postura sería la más adecuada para mejorar la capacidad respiratoria del paciente, o cuál sería de repente para nosotros integrar la fuerza que esté adherida hacia esa estructura articular. Sería muy fundamental poder conocer la correlación que hay entre un implemento y otro, sobre todo cuando nosotros trabajamos a nivel de estructuras articulares, a nivel de movimiento, a nivel de oxigenación del paciente, vamos a darnos cuenta que hay una relación directamente, pues ellos vamos a poder integrar, ¿no? Diferentes técnicas, diferentes métodos hacia la mejoría de estos, digamos, partes articulares, ¿no? Que cada una de ellas tiene su importancia, ¿no? Si muchos dicen, pero ¿cuál es más importante? ¿Cuál conviene desarrollar, no? Entonces, básicamente es todo es un componente integral, ¿no? Que va a ser afectado en las patologías. Por eso necesitamos darle funcionabilidad constante a mi paciente. Ahí el sistema muscular, ¿no? ¿Qué son los músculos propiamente? Son órganos encargados de mantener la postura del cuerpo, ejecutar movimientos, levantar objetos, también realizarán trabajos, impiden la fuerza. Ahí justamente van a ser órganos, pues, que van a jugar diferentes papeles, ¿no? Un órgano que puede ser sinérgico, un órgano muscular que puede ser directamente antagónico, un fijador también, va a variar de acuerdo a la funcionalidad que se le pueda dar. Por eso nosotros buscamos de que siempre nosotros podemos realizar una ejecución del tratamiento que sea en la medida de lo posible comparativa. ¿Ya? ¿Pero por qué comparativa? Claro que sí, para ver cómo evoluciona, digamos, ese método en un paciente a otro. No son iguales. Es necesario variar, es necesario abrir nuestra mente hacia lo que es la comprensión antropológica del propio ser humano. Mejorar esa funcionabilidad nos cuesta mucho, pero desde un punto de vista científico, desde un punto de vista que podamos nosotros darnos con la sorpresa de poder tener un paciente semejante a otro, ¿no? Todos los pacientes son diferentes, toda la forma de abordaje, los conceptos, el aspecto sociocultural, ¿no? Etcétera, etcétera, son totalmente distintos a lo que realmente requiere en sí, ¿no? Un abordaje con una visión metodológica moderna. Sistema muscular igualmente, ¿no? Vemos un poco acá los músculos que contiene, ¿no? Encontramos el estriado, liso, ¿no? El cardíaco, ¿no? Igualmente los esfínteres de los ojos también, ¿no? Entonces, básicamente ahí tenemos todos los componentes fundamentales de la zona muscular. Y un poco acá la parte ya, en este caso, pues, se han tomado en laboratorio unas muestras de cómo se ve el tejido de la fibra muscular. Como les iba mencionando, la parte importante acá es la contracción del músculo. ¿Por qué el músculo se va a tener que contraccionar? ¿O por qué va a haber una contracción muscular? Para que éste pueda oxigenar la sangre, para que éste pueda adaptarse a un cambio de postura.
pero no lo va a hacer por sí mismo, sino que hay una seguidilla de elementos, como por ejemplo los músculos sinérgicos, los músculos agonistas, los antagonistas, los músculos fijadores, ¿no? Que van a circunscribir lo que es la utilización también de cadenas neurofuncionales que le ayudarán al paciente pues a poder tener esa facilidad de movimiento sin tendencia a debilidad, sin resbalarse. Eso es lo que más buscamos dentro de nuestro abordaje para el paciente directamente. Movimientos de los músculos, ¿cuáles son? Conocemos flexión, conocemos extensión, aducción, abducción, rotaciones, pronación y supinación, ¿no? Los movimientos clásicos, ya los conocemos. Acá vemos un poquito acerca de lo que es la anatomía de los músculos de la cara. Definitivamente importante mencionarlo y aprenderlo, ¿no? Cada uno de ellos, pues vamos a conocer origen, inserción y también la acción que tiene sobre estas estructuras. Principalmente son partes anatómicas, ¿no? Igualmente dentro de lo que es la parte musculoesquelética vemos el músculo abdominal, uno de los músculos más importantes para poder trabajar, por ejemplo, estabilidad en los pacientes adultos mayores, en pacientes que han sufrido secuela, ¿no? Se puede estimular para que pueda desarrollar bastante mejor la marcha, ¿no? La sedestación y todo ello. Qué fundamental es conocer, ¿no? Porque el conocimiento te hace a ti, pues, en este caso, muy endeble para poder desarrollar el intercambio de métodos, ¿no? Metodología y todo ello. La metodología fundamentalmente se basa en estudios, pero la multimetodología que aplicamos es trabajar un compendio de estudios que se ha ido ejecutando durante mucho tiempo. Ahí vemos otra parte anatómica, lo pasamos, esto ya lo conocemos, por ahí algo de más para que se pueda recordar. Hasta ahí alguna consulta de repente, tengan dudas, por ahí por el chat, no sé si me están escuchando. ¿Están escuchando por ahí? Dudas, preguntas, a ver por ahí, por el chat al menos, a ver si pueden hacerlas para contestarles. A ver, preguntas, dudas. Acá me preguntan, a ver, voy a contestar, me dice Arlet. ¿Cuánta efectividad tienen los agentes físicos? Me dice, ¿no? Va a depender mucho, ¿no? Como te menciono, los estudios antropológicos nos dicen que hay una buena cifra, ¿no? Pero depende mucho de la evaluación que se puede aplicar al paciente. La evaluación es fundamental. Hay un proceso evaluativo en el cual nosotros conocemos a nivel internacional, que es la evaluación del CIF, por ejemplo, en la cual da parámetros, y no solo eso, sino que integra a la funcionabilidad el proceso de la evaluación, es decir, que el paciente pueda lograr tener una evaluación óptima, y también en cuanto a esto, el proceso evaluativo funcional, es decir, se pone énfasis en la actividad voluntaria y una actividad integral que pueda hacer el paciente. Por eso se habla de rehabilitación, un componente global, ¿no? No solamente se trata del ejercicio, sino más allá que este paciente pueda tener resultados a posteriori, ¿no? Del movimiento, la funcionabilidad, la propiocepción. ¿Por qué se produce la contracción muscular? Me dicen acá, ¿no? Básicamente es un juego de fibras, ¿no? Un juego de neurotransmisores que se encuentran perfectamente alineados dentro de bandas específicas de la fibra muscular y se ejecuta de una manera coordinada, sincronizada. La contracción muscular, vale la redundancia mencionar, es un proceso que va a considerarse complejo, ya que contiene estos elementos neurotransmisores que ayudarán a anexar mucho mejor estructuras plásticas de las neuronas y permitirán el movimiento. En una primera instancia, reflejo, posteriormente este es integrador para actividad ya voluntaria y con funcionabilidad, ¿no? Me preguntan por qué tanto un paciente muestra mucha contractura. Depende qué tipo de paciente, ¿no? Depende qué tipo postrado, que sea un paciente que tiene alquias vertebrales, que sea un paciente que sale una secuela postoperatorio o de ACV, ¿no? Básicamente, un paciente con mucha contractura
básicamente se debe por múltiples causas, ¿no? No es solo una causa, ¿no? Lo más común es el cambio inadecuado de posición que puede haberlo llevado a ello, ¿no? Entonces, necesitamos por ello tener una buena evaluación en cuanto a ello. Nos requiere el paciente que esa evaluación sea minuciosa para poder darle la posibilidad, en este caso, de proyectar, pues, un esquema de tratamiento que se adapte a sus necesidades, ¿no? Yo una vez le digo a mis alumnos en la universidad que traten de siempre evaluar en la parte de las patologías cervicales, ¿no? Ya que nosotros como profesionales sabemos de que podríamos inducir hacia lo que vendría a ser problemas más serios de tipo circulatorio, sobre todo si el paciente es circulatorio, tiene un problema a nivel de la sangre, a nivel de la irrigación o está desoxigenado, ¿no? Eso es lo que buscamos como profesionales directamente, tener una opción y también poder desarrollar esa empatía científica con lo que estamos abordando, ya que nosotros lo hacemos en base a una teoría, no lo hacemos por hacer, sino tratamos de integrarlo mediante lo que es directamente, ¿no?, el tratamiento previo o el esquema global de evaluación, ¿no? La evaluación se da siempre, ¿no? No solamente un momento, sino constantemente estamos recapitulando cómo se encuentra, si es que ha tenido una decadencia, o el paciente ha tenido mejoría, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay un poquito de sistema muscular, como vemos, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades, o entre comillas, las alteraciones del sistema muscular que vamos a ver durante el proceso largo del curso? Desgarres musculares, desgarre o desgarro, calambres también, ¿no? Van a ser espontáneos, por contracción inadecuada, espontánea, involuntaria, afecta músculos directamente superficiales, ¿no? Distrofias musculares, esguince, también lesiones deportivas. Atrofias musculares también podría ser por postraciones, por mala orientación terapéutica, ¿no? En la cual tenemos que decir de una u otra forma que el equipo multidisciplinario se hace responsable. No hagamos responsable solo es un colega, definitivamente no es médico, no es enfermero, somos todos, porque todos estamos circunscritos en el objetivo que queremos lograr, que es la rehabilitación, la adaptación, la integración del paciente a su medio natural de vida en este caso, ¿no? Y no lo va a hacer inmediatamente de la noche a la mañana, sino que más bien va a ser un proceso adaptativo. Igualmente acá la hipertrofia muscular, poliomielitis también, ¿no? Aunque ya hay definitivamente, ya está la vacuna para la poliomielitis, ya es algo que hay pocos casos, casi nada realmente. Entonces necesitamos nosotros poder entender esa parte. Evaluación y diagnóstico, ¿no? Antes de entrar ahí, de repente una consultita por ahí, escuché a alguien que levantó la mano. En cuanto a ello, vemos un poco de evaluación y diagnóstico, ¿no? Acá es importantísimo poder abordarlo. Dentro de la evaluación y diagnóstico vamos a ver definitivamente cómo vamos a visualizar a mi paciente, ¿no? Si son problemas musculares, tenemos que hallar lo que es directamente lo que se correlaciona con el tono muscular, con lo que nos concierne como fisioterapeutas, ver en qué estadio se encuentran los rangos articulares, ¿no? Ver cómo se encuentra la parte trófica en el músculo, trabajar la parte motriz, la parte sensorial, proprioceptiva, de estimulación constante al paciente para poder ver la reacción de su sistema. La motilidad, ¿qué va a llamarse específicamente? Una capacidad de desplazar en el espacio parte de todo el organismo mediante una contracción de músculos sobre las placas óseas principalmente, ¿no? Un proceso de movimiento natural funcional. Para nosotros va a ser importantísimo poder desarrollar estas actividades en un marco, digamos, ya establecido, como es el caso de un protocolo, ¿no? Como terapeutas a veces inventamos mucho, es cierto, la creatividad se cuenta, pero sin embargo tenemos que considerar mucho los teóricos que han podido determinar la importancia de conocer sobre la motilidad,
¿no? El movimiento, básicamente sobre estructuras, sobre su propio eje, sobre su propio eje funcional, sobre su propia, lo que circunscribe a su propio medio próximo, ¿no? Ya sea el paciente adulto mayor, niño, ya sea pues un paciente que venga de una secuela, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se da esto a nivel neurológico? Tenemos en vías como las piramidales, como la terminal común, que justamente habla de la famosa motoneurona, ¿no? Es aquella motoneurona que permitirá dar lo que son los estímulos del medio para poder desarrollar su actividad contráctil, ¿no? Igualmente también dentro de los impulsos nerviosos, ¿no? Correlacionamos todo ello con lo que es el abordaje en facilitación, que es uno de los más requeridos hoy en día. Algunos síndromes que se pueden destacar son el síndrome piramidal, ¿no? Alteraciones de vías piramidales desde su origen, en la corteza hasta su terminación en las astas anteriores de la médula. Principalmente esa parte, ¿no? Síndrome de motoneurona, segunda neurona, alteraciones también de la motoneurona hasta la asta anterior del cilindro eje en la médula y su terminación de placa motora en los músculos, ¿no? ¿Cómo se va a dar o qué, digamos, de qué manera se va a estimular ello? Superficialmente estamos siendo bastante, necesariamente nosotros percibimos lo que son los agentes, ¿no? Necesariamente percibimos lo que es el contacto manual, necesitamos que se dé de una u otra forma esto para poder desenvolvernos directamente dentro de nuestro área, dentro de nuestro abordaje, nuestra temática fisioterapéutica. Los exámenes motores que se dan van a concluir, por ejemplo, con valoración de masas musculares, ¿no? El tono, fuerza muscular igualmente. La masa muscular se va justamente de acuerdo a la edad, el sexo, la constitución corporal, ¿no? En muchos casos el tipo de vida que llevan, ¿no? Sedentaria, una vida de actividad funcional, ¿no? Esto va a variar mucho de un paciente a otro. En la exploración podemos encontrar también atrofias musculares, hipertrofias musculares, ¿no? Donde vamos a darnos cuenta que ya pues se desvirtúa todo lo que es el funcionamiento neuromuscular porque ya son un estado patológico en este caso. No es normal que haya una contractura permanente y se transforme en atrofia, ¿no? Definitivamente tenemos que saber abordar, saber visualizar, analizar y sobre todo dar la posibilidad en una evaluación constante y también tener la posibilidad de la historia clínica constantemente. Ahí tenemos también lo que es examen motor, tono muscular, también aquí se va a manifestar mediante arco reflejo, igualmente va a ser miotáctico medular y está influenciado por la vía piramidal, extrapiramidal cerebelosa. El tono en cualquier grupo muscular va a depender mucho de localización, ¿no? Esto se basa en las vías que se correlacionan con el sistema nervioso. A nivel del cerebro tenemos vías que bajan hasta la médula, ¿no? Vías ganglionares que se encuentran en la zona mucho más, digamos, ventral del cuerpo, en la zona del cuello, zona platismática, pero que todos tienen un objetivo principal, ¿no? Que en realidad es regular aspectos muy importantes como fisiológicos del cuerpo en el ser humano, ¿no? Acá tenemos entonces, tenemos acá unas enfermedades que son muy importantes para el ambiente fisioterapéutico. Tenemos, por ejemplo, la famosa hipertonía, la espasticidad, ¿no? La hipertonía definitivamente que es un estadio ya crítico del tono elevadísimo, una espasticidad también que nos va a generar pues en el paciente actividad refleja, va a generar en el paciente que tenga dificultad para que pueda desarrollar el movimiento voluntario, una espasticidad que puede generar bloqueo a nivel de las estructuras de la respiración, por ejemplo, ¿no? Entonces nuestro punto importante acá en este paciente sería darle calidad de vida, darle mucha mejoría en lo que respecta a lo que circunscribe respecta lo que vendría a ser su aspecto muscular, respiratorio, su respiración, ¿no? Entonces, acá necesitamos ver todo ese punto. Ahí, por ejemplo, el espástico puede ser de alta complejidad, puede venir con muchas secuelas, ¿no? Con mucho dolor incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos como profesionales a poder abordarlo? Es la idea constante y fehaciente a la que tenemos que aferrarnos. Rigidez o hipertonía también se puede decir de que es de alta complejidad. Nuestro pacientito va a tener dificultades acá de moverse, enfermedades como la PCI, la postración crónica en adulto mayor, problemas funcionales específicos, va a verse afectado también rígidamente por la respiratoria. Entonces acá nosotros trabajamos necesariamente nuestras técnicas importantes. Dentro de ellas una de las más fundamentales es la parte de la vibración.
la parte del ejercicio terapéutico en tomas. ¿Cómo es en tomas? En tomas de mano para que podamos coger adecuadamente la articulación, poder coger adecuadamente esa pierna, ese brazo, para poder ejecutar el estímulo que requiere para que su mismo sistema pueda ayudar a mejorar o a progresar en cuanto a funcionabilidad. Hipertonía, igualmente, paratonía, ¿no? Acá observamos cómo se da, ¿no? Hipertonía, el niño, por ejemplo, hipertónico. Acá vamos a ver muy fundamental esto, es hipotonía, requiere que hay mucha debilidad, mucha dificultad, a diferencia de lo que es la hipertonía, pero tampoco quiere decir que es bueno. Por acá hay todo un extremo negativo, ¿no? De repente el niño no tiene ni fuerza para controlar su propio peso de su cabeza, tiene dificultades para que pueda desarrollar actividades de descarga de peso, como por ejemplo apoyo de codo, apoyo por ejemplo a nivel de las estructuras de muñeca, ¿no? Se le dificulta de esta manera. Por eso siempre tratamos de que se base todo en una estimulación completa para el niño, ¿no? Y posteriormente a ello vemos cómo reacciona, cómo integra las funciones, de qué manera va a ser útil para poder desarrollar para nosotros mismos un esquema de tratamiento que sea adecuado, adaptado a las necesidades que el paciente va a requerir. Ahí, por ejemplo, también vamos a ver un poquito lo que es la resistencia a la movilización pasiva, ¿no? Por ejemplo, esta parte importante, nosotros podemos mencionar de que va a haber pacientes que definitivamente van a tener un estímulo-respuesta, puede ser por actividad refleja, podría ser también de repente porque tienen dificultad funcional, porque tienen alguna alteración a nivel del sistema nervioso, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy fundamental trabajarlo. Tenemos en cuenta los tipos de ejercicio, vamos a tener en cuenta la forma como va a abordar el paciente la rehabilitación mediante, pues, un programa que se pueda adherir, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya es más relacionado con programas. Examen motores, igualmente, por ejemplo, tenemos que considerar lo que es la fuerza, lo que podríamos mencionar también cómo ésta se va a desarrollar a nivel de nuestro sistema musculoesquelético, ¿no? Según el autor, justamente, Riach Kumbi, justamente menciona acá que nosotros debemos tener en cuenta 5 puntos importantes. Mejor dicho, 6 porque se contiene al 0. Cuando no hay contracción, a nivel de esta evaluación 0, contracción que no desplaza articulación, tenemos acá el número 1, tenemos desplazamiento articular sobre plano, a nivel 2, desplazamiento articular contra gravedad, tenemos a nivel 3, movimiento contra resistencia, 4, puntuación de fuerza normal, 5. No todos de repente van a tener la posibilidad de llegar al máximo grado, pero sí consideramos nosotros de que lo ideal es para nuestro paciente conllevarlo o proyectarlo a que se dé en esta situación del grado 5. Definitivamente nuestro paciente va a tener el déficit funcional, el déficit de fuerza. Entonces necesitamos nosotros poder integrarlo, poder nosotros darle esa posibilidad de poder desarrollar el movimiento. Acá tenemos el examen de motor considerado la exploración de la fuerza global. Se va a realizar pues, justamente mediante maniobras, ¿no? Va a trabajarse mediante lo que es directamente en patologías de tipo centrales, como por ejemplo el Guillain-Barré, que bueno, el Guillain-Barré es periférica, pero se puede adaptar, podemos nosotros adaptar las diferentes patologías en las cuales hay un problema, un desequilibrio funcional global neurológico en el paciente. Por eso siempre buscamos proyectar esto hacia la función, que el paciente integre sus movimientos a tal punto que pueda ser cada vez más independiente. Vamos a ver un poco acerca de la sala de rehabilitación física. ¿Cómo va a ser? ¿Qué características va a tener? Directamente. La sala de fisioterapia justamente debe ser un espacio donde se ejecutará la acción terapéutica, ¿no? En cuanto al tamaño, no hay definitivamente las dimensiones pueden variar de acuerdo a la posibilidad que pueda tener el terapeuta, económica me refiero, a la institución en la cual trabaje, a la orientación metodológica por la cual esté desarrollando la labor fisioterapéutica. No es igual hacer un salón de estimulación temprana con una orientación, por ejemplo, terapéutica Montessori, que es parte también educativa, con tener un salón de estimulación, por ejemplo, para PCI, ¿no?
los cuales el niño va a poder desarrollar actividades funcionales normales. En el PCI tendría que haber lo contrario, un adecuado, un adecuado medio en el cual puede el paciente recostarse, no vayas a aumentar el tono muscular, de repente colchonetas, no ni tan suaves ni tan duras, pero lo fundamental es que pueda haber todo un proceso adaptativo para mi paciente, pues de esto va a depender mucho que este paciente pueda desarrollar luego su funcionabilidad encauzada hacia un mantenimiento, ¿no? Luego de la lesión, en este caso si es central, pero si es un paciente que implica de repente una lesión que podría ser traumatológica, en la cual se mejora lo que es la funcionabilidad, definitivamente está por ahí por el lado de la fuerza, por el lado del esquema corporal, el trabajo fisioterapéutico, incluso también metodológico, ¿no? No podemos ser mezquinos, tenemos que también adherir a esto la metodología de facilitación, muy importante en la mayoría de patologías de tipo traumatológica, ¿no? De tipo también que puede ser circulatoria, funcional, ¿no? De tipo también central pediátrica, etcétera, etcétera. Zona de acceso igualmente, tiene que ser una zona de acceso adecuada, ¿no? Va a tener, poder realizar desde el interior, desde el centro de salud, ha de constatar también un número de asistentes, igualmente es importante acá porque va a variar, como les menciono, nosotros al trabajar en instituciones del Estado vamos a darnos cuenta de que la situación es distinta. El requerimiento es tan amplio que los pacientes pueden venir en gran cantidad, puede abordarse una tarima 5 o 7 pacientes, lo cual de repente en tu consultorio particular es distinto, la realidad es distinta ya que tienes la posibilidad de repente de tener un ambiente grande, de repente de seleccionar en este caso los pacientes más críticos para colocarlos en tarimas más grandes, más amplias, va a depender mucho acá, en este caso de la realidad en la cual podemos circunscribir el consultorio terapéutico, ¿no? Va a ser muy variante ello, ¿no? Por eso estas medidas que les menciono son correlativas, no hay definitivamente algo que esté escrito a puño tajante y diga, tiene que ser así, para nada, hay toda una variabilidad, pero sí hay condiciones clásicas, como por ejemplo, el trabajar en camillas, es algo muy importante para el abordaje terapéutico en el consultorio terapéutico. Zona de consultas, igualmente, podría ser de repente dentro de un hall, bueno, en este caso depende cómo lo oriente el terapeuta, puede ser de repente un consultorio, con un escritorio en el cual pueda dar el diagnóstico, una pequeña camilla al costado, ¿no? Puede ser una evaluación, como te menciono, no solo constante, sino también que el paciente sienta la seguridad de que nosotros estamos brindando lo mejor, y no solamente eso, sino que también estamos integrándonos directamente e involucrándonos hacia lo que es su tratamiento. Tenemos que tener también zonas de servicio, por ejemplo, donde vamos a abordar nuestro literario. Básicamente vamos a tener aditamentos, pelotas, juegos, vamos a guardarlo. Y tenemos que tenerlo listo para poder hacer un cotejo de cada uno de ellos y poder nosotros desarrollar nuestro método anticipándonos mediante proyecciones metodológicas en las cuales podamos circunscribir la utilidad de una pelota para el abordaje, por ejemplo, en pelota boba, por ejemplo, para el abordaje, dependiendo, si vamos a trabajar en piscina, en terapia acuática, queremos trabajar con boita, de repente utilizamos crema, de repente utilizamos para el masaje, entonces, todos ellos vamos a tener que circunscribirlo hacia lo que vendría a ser directamente, ¿no? Nuestro itinerario, nuestro almacén terapéutico, ¿no? Igualmente acá también observamos cómo se va a dar la superficie, ¿no? Importante mencionar esto, ¿no? Los miembros que más frecuentan de forma el equipo multidisciplinario son el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, el equipo multidisciplinario de los logópedas, ¿no? Terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, diplomados en enfermería también, estamos muy arraigados con esto, auxiliares en enfermería, ¿no? Celadores, técnicos, ortopédicos, psicólogos. En realidad, nosotros tenemos en cuenta los profesionales, el personal que está adherido o correlacionado prácticamente, tiene que estar en el área de terapia. ¿Por qué? Porque acá nosotros vemos lo que es un equipo multidisciplinario, integracional, y podemos sacar conclusión con poder analizarlos, verlos, tratarlos, inducirlos, mediante el abordaje fisioterapéutico. Siempre teniendo en cuenta sobre la metodología, que es la más importante para poder abordar cualquier tipo de patología. Acá observamos, por ejemplo, la aplicación de la fisioterapia, ¿no? Cómo se va a ejecutar esta aplicación directamente mediante ejercicios pasivos de la fisioterapia. Esto es un ejemplo en este caso, ¿no? Conjunto de técnicas que se aplican sobre las zonas afectadas sin que el paciente realice ningún movimiento, ¿no? Esto, por ejemplo, es en cuanto a los tipos de ejercicios que se van a ejecutar. Hay activos, hay asistidos, hay diferentes tipologías
que nosotros vamos a saber utilizar. Definitivamente habrá un concepto fisiológico para poder ejecutarlas, claro que sí, pero no solamente eso, sino que también hay un proceso en el cual nosotros vamos a evaluar y vamos a dar el visto bueno como parte del equipo multidisciplinario para que se pueda desarrollar. Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejercicios, técnicas realizadas como lesión instrumental también, es decir, vamos a ejecutar mediante poleas, vamos a ejecutar mediante lo que es la Hawley-Rocher, vamos a ejecutar mediante rotondas terapéuticas, tarimas, ¿no? En la cual vamos a poder trabajar al paciente el stretching, podemos trabajar al paciente también en la propiocepción, ¿no? Podemos trabajar al paciente lo que es, en este caso, el movimiento, ¿no? Esto en cuanto a posturas, también vamos a hablar sobre las posturas en cuanto al mediante el instrumento. Por ejemplo, la instrumentaria que vamos a usar va a ser fundamental, porque la instrumentaria nos ayudará a nosotros como profesionales a poder desarrollar, pues, en este caso, algunas actividades importantes para el paciente. El paciente tiene que recibir, en este caso, toda la posibilidad, la gama de posibilidades para desarrollar la terapia. No podemos circunscribirnos a un método que hemos aprendido y simplemente nos cerramos y aplicamos tal cual. Porque el terapeuta está en un proceso de innovación, en un proceso de conocer, de explorar, de diagnosticar. Si bien es cierto, no lo hacemos con una receta, no diagnosticamos como el médico, pero sí podemos circunscribir un tratamiento de acuerdo a un diagnóstico y podemos ayudar a que se adhieran mejores referencias de cómo se puede abordar este diagnóstico en el paciente, ¿no? Hay pacientes de mucha complejidad en el aspecto de diagnóstico, en el cual van a pasar luego al área de terapia porque necesitan la terapia ambulatoria, necesitan que nosotros integremos como funcionalmente, digamos, participantes activos del tratamiento, vamos a ejecutar, ¿no? El estiramiento musculotendinoso, también importante realizarlo, las manipulaciones también, ¿no? Tenemos muy en cuenta que dentro de manipulaciones tenemos también restricciones, como abordarle a adultos mayores, personas con osteoporosis, con enfermedades que son de tipo óseas. Todos ellos se van a tener que hasta cierto punto, limitar. ¿Por qué? Porque son pacientes de alto riesgo. No podemos hacer manipulaciones que podrían generar daño en los pacientes, ¿no? Entonces, variedad en cuanto a ello. Nosotros estamos basados en estudios, estamos basados en investigaciones, ¿no? No podemos ser mezquinos en solo mencionar un esquema global y punto, sino que yo invito a que todos nosotros podamos tratar de investigar sobre el CIRF, ¿no? Investigar sobre lo que es el CIRF y básicamente los estatutos internacionales del abordaje terapéutico. No crean que la camilla, la tarima, es simplemente cuestión de que a alguien se le ocurrió poner un consultorio y lo inventó. No, es un proceso en el cual se fue adaptando diferentes implementos y aditivos que le fueron útiles a los terapeutas en sus inicios y luego se implementaron para potencializar su uso en el campo, pues, médico, en el campo bioterapéutico. Pero ya fue básicamente algo que está, pues, relacionado a lo que es la respuesta que ha tenido el paciente en cuanto a su proceso de recuperación. No todos logran ese objetivo importante, pero sin embargo la mayoría llega a un punto en el cual ya se puede tener una comparativa con pacientes muy semejantes o el estadio en el cual el paciente se haya desarrollado. Hay estadios que se puede haber desarrollado antes, el paciente puede adquirirlo, ¿no? Un ejemplo claro es, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? El COVID-19, por ejemplo, es una patología en la cual los pacientes lo han vuelto a adquirir después de cierto tiempo, ¿no? Pacientes que han tenido terapia respiratoria, de hecho que se ha podido notar de que estos pacientes tienen ciertas dificultades, ¿no? Que a la larga requieren, es probable que requieran pacientes que salió el COVID-19, terapia respiratoria en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, dentro de este marco, nosotros vamos viendo que las técnicas hacen que nosotros podamos perfeccionar, podamos integrar las funciones más amplias que han dejado conocimientos previos, pero que nuevas patologías como la que estamos viendo hoy en día nos están abriendo la mente en cuanto a la posibilidad de intercambio, la funcionalidad, todo lo que es el abordaje fisioterapéutico desde ese punto de vista. Ejercicios pasivos también, esto vamos a verlos sin problema en las próximas clases, en las cuales vamos a ver diferentes características, diferentes métodos de aplicación, diferentes tipos, corrientes fisiomusculares, literatura o bibliografía importante para las cadenas neuromusculares, ¿no? ¿Por qué le dicen objetivo del ejercicio pasivo en realidad, no? Prevenir apariencia, deformidades, evitar rigideces. Para nosotros son lo más clásico, ¿no? Es algo importantísimo.
poder ver como terapeutas, como profesionales, que esas enfermedades son pan de cada día, preparar el músculo para el trabajo activo, mejorar lo que es la parte de prevención. Mi paciente que de repente tiene una cervicalgia, ¿no? Muchas veces puede ser producto de repente de una mala postura, de un, digamos, de repente de una distorsión en cuanto a la funcionalidad muscular. Podría ser aspecto psicológico, simplemente de repente el paciente está deprimido y tiene a flexionar la cabeza, a mirar hacia abajo. Entonces, miren todo lo que circunscribe solo una patología, ¿no? Preparar al músculo para mejor trabajo activo. El paciente tiene que lograr darle fuerza a ese músculo. Tiene que lograr integrar esa musculatura a una funcionalidad cotidiana, espontánea, y mediante esta facilidad de movimiento cotidiano espontáneo, mi paciente va a poder desarrollar una funcionalidad importante en cuanto a su voluntad, va a poder desarrollar la actividad voluntaria, que es lo que se quiere lograr para de esta manera desarrollar pues nuevas actividades o destrezas como es el equilibrio, como es la propiocepción, la fuerza muscular, la interacción constante con el medio en el que vive, el contacto con su propia familia, con su entorno, y de todas maneras tratar de que éste pueda tener un resultado positivo a la proyección de la terapia y sobre todo los objetivos a largo periodo, ¿no? Esto lo vamos a ver en las siguientes clases. Objetivizar nuestra terapia es parte importante también de nuestras normas normales de proceso profesional. El objetivo inicial de una terapia podría ser de repente salvaguardar la vida del paciente, como es el caso de terapia respiratoria, y el objetivo final podría ser que el paciente pueda desarrollar actividad de la vida diaria, como el caso, por ejemplo, en el abordaje de reeducación de la marcha. No hay que ser mezquinos en solamente centralizarnos en un objetivo, porque en realidad, a paso del desarrollo del caso del paciente, podríamos también nosotros tener una importancia de cambio en cuanto a los objetivos que se requiere, pues este paciente puede lograr en todo caso directamente lo que es una variabilidad en la tendencia hacia la lesión que puede tener. Podríamos hablar nosotros, por ejemplo, de que inicia con una patología, evoluciona en el proceso de cambio a partir justamente de las características de su medio entorno, y este caso, esta casuística terapéutica ha variado. Le cambiamos de método de repente, de la metodología, lo que va a ocasionar es que el paciente responda de repente con mucho más potencialidad, pueda responder de repente con mucha efectividad, la fuerza muscular, la destreza, pero sin embargo en otros aspectos de repente, en otra casuística, puede ser que el paciente pierda otras facultades, como por ejemplo la parte del equilibrio. Entonces necesitamos nosotros para ello tener todo un componente esquemático variable, ¿no? Estamos constantemente adaptados a lo que va a recibir el paciente, estamos circunscritos a solo un protocolo que nos han prácticamente puesto en un orden jerárquico en el cual no se puede cambiar, pero que hoy en día la terapia moderna nos exige a nosotros poder variar, porque el estudio que da directamente en la casuística del paciente va a ser diferenciado totalmente. No va a haber un paciente que va a ser igual a uno u otro, por más que tengan la misma patología, por más de que tengan, digamos, las mismas características, ¿no? Incluso no va a ser igual. Tenemos que darnos cuenta que la flexibilidad en cuanto al abordaje, en cuanto a la metodología, va a ser muy, pero muy pertinente en la terapia, la casuística terapéutica del siglo XXI. La terapia física del año 2000 para abajo es totalmente del 2000 al 2010, y del 2010 al 2005, al 2015 es totalmente distinta, y del 2015 al 20 es otro cantar, para que vean cómo hay de cambio y variabilidad en cuanto al abordaje terapéutico. Lo digo a nivel mundial. Acá en el Perú, si tú vas a un centro de salud, estamos todavía con nuestra compresa, con ultrasonido, estamos todavía con nuestro masaje. Entonces, ahí nomás sacamos la línea del por qué es necesario impulsar lo que es directamente la evaluación casuística por parte de los profesionales de salud, o especializar en una investigación terapéutica en la cual podamos nosotros circunscribir un nuevo enfoque hacia lo que es la casuística en las enfermedades terapéuticas, ¿no? Hablamos de enfermedades terapéuticas directamente relacionadas a cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, ¿no? Neurológicas también, ¿no? Contracciones también de los tejidos, mantener la movilidad, ¿no? Estimular al paciente para realizar movimientos por sí mismo. Esos son puntos fundamentales que también los vemos. Indicaciones de los ejercicios pasivos, también acá podemos indicarlo de acuerdo a nuestra posibilidad, en el estudio que hemos hecho, ¿no? Afecciones del dolor como lumbalgias, vamos a ver también dolores a nivel de las zonas de los músculos paravertebrales, muy importantes estas zonas porque realmente a nosotros como profesionales vamos a ser prácticamente los que llegan muy acongojados, los pacientes con mucho dolor en estas zonas, muchas veces por enfermedades laborales,
por de repente mala postura, por de repente problemas que son, en algunos casos se descubren patologías más serias aún, ¿no? Rectificación de la columna, pico del loro, entonces implica, como te menciono, pues un exhaustivo componente de evaluación, ¿no? Rehabilitación, ejercicios activos, ¿no? El paciente va a tener que ejecutarlos, pero esto de la par, como les vuelvo a mencionar, va a ser importante que el terapeuta evalúe, lo podemos ayudar de repente, lograr que el paciente haga movimientos, procedimientos voluntarios, que conoce claramente también por qué se da, ¿no? Debe haber un conocimiento previo. Acá utilizamos métodos, contables métodos, ¿no? Trabajamos acá pues en la parte propositiva, la facilitación neuromuscular, los métodos de ejercicios terapéuticos dinámicos para columna cervical, vertical, Wilson, Williams, trabajamos vertebrales en la zona lumbar, también ejercicios de Williams, ejercicios de Ruth para la propiocepción, para la sensibilidad, ¿no? Mackenzie en la piscina, o sea, hay gran cantidad de metodología. No se puede decir que acá es mezquino en solo utilizar un método o ver la forma de un abordaje protocolar de hacer el tratamiento, ¿no? Yo veo, por ejemplo, veo que en los hospitales o en cualquier centro de salud a veces monotonizan lo que es una lumbalgia y todos los pacientes de lumbalgia son tratados igual, pero hay lumbalgias que vienen producto de una, por ejemplo, puede ser una polineuropatía periférica, puede ser de repente una ruptura vertebral, traumatológica, neurológica, puede ser por una compresión, puede ser hernia núcleo pulposo. O sea, esos son motivos de la lumbalgia y no todos son iguales, pero sin embargo, en la práctica todos los tratan iguales. O sea, no hay sentido en sí de lo que es realmente proyectar un tratamiento adaptado a lo que requiere el paciente en sí, ¿no? Entonces, ahí vemos también ejercicios activos, también lo puede ejecutar. Acá vemos clasificación de ejercicios activos, directamente en piscina, podemos trabajar con colchoneta, podemos con pelota, con aditamentos como rulos, ¿no? Indicación de ejercicios activos, también podemos trabajar alteraciones del sistema nervioso, hemiplejías, enfermedades de tipo pues respiratorias, ¿no? Que las mencionamos mucho, vasculares periféricas. Fundamentales principios de lo que es el ejercicio terapéutico, ¿no? Es básicamente la prescripción de movimiento para corregir un deterioro, esta es la definición, ¿no? No es solamente falta de tratamiento, sino también va a prevenir justamente una lesión, ¿no? Pues es importante ejercitarse, las ventajas que van a ofrecer, van a ser ejercicios básicamente capacidad de mayor trabajo, ¿no? Van a ayudar a mejorar la función nerviosa, a nivel del sistema nervioso obviamente, eso vamos a verlo mucho en el módulo que llamamos neuro, ¿no? Vamos a ayudar a combatir estrés. Hoy en día, la patología del siglo XXI, el estrés, la cervicalgia, gran cantidad de pacientes con ello que implican deterioro hasta en el sueño, deterioro en las funciones vitales, hasta las personas le produce un problema emocional y de estrés. Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿cuántos pacientes tengo en mi centro terapéutico que realmente vienen por estrés, por un dolor producto de esta sensación de inseguridad que se tiene, de temor que se tiene, está comenzando a afectar sobre las emociones de las personas, ¿no? Esto, como les menciono, va a la par con una evaluación, así que vamos a ir viendo, como te menciono, las tipologías, las formas, porque cervicalgia pueden ser por muchos, pero muchos casos más graves unos que otros, ¿no? Igualmente va a mejorar la imagen, incrementa la resistencia, mejora el tono muscular también, ¿no? Va, bueno, para la parte estética que quemar calorías, depende del ejercicio que hagas, ¿no? Pasivos y activos la clasificación, pasivos básicamente las del terapeuta, el paciente no hace nada, ¿no? Objetivos principalmente prevenir aparición de deformidades, mejorar la parte de nutrición muscular mediante la oxigenación, ¿no? Ayuda a mantener la movilidad articular, ¿no? Reflejos básicamente para que ayuden a la propiocepción, descarga de peso, ¿no? Las contraindicaciones hay muchas también, fracturas, puede ser que esté inflamado, derrames articulares, rigideces articulares también. En algunos casos, vale la redundancia, he tenido la oportunidad de también, y esto es base como una experiencia propia, de poder diagnosticar mediante problemas de repente de tipo del dolor, en cuanto a la intervención en patologías de ligamentos, porque en patologías de ligamentos hay mucha tendencia al dolor, entonces mi paciente muchas veces no puede ejecutar las movilizaciones, ¿no? Hay casos de pacientes que tienen una tendencia a hacer dolores muy, pero muy profundos, ¿no? Por lo cual nosotros tratamos de abordarlo mediante, primero, diagnóstico, ¿no? Pedimos una orden médica para que pueda ser bien evaluado por una resonancia, puede ser un diagnóstico por imágenes, por una placa radiográfica, pero siempre buscamos ese apoyo para evitar de repente poder aumentar el dolor al paciente. No es que no se dé, porque muchas veces, y esto es un concepto que seguro han escuchado, en el cual el paciente mismo está, bueno, hay que considerar que el paciente a veces habla en sí porque escucha. Lamentablemente el dolor
mientras más dolor no significa que sea mejor la terapia, mientras más presión te hagan no significa que vas a mejorar más rápido. Definitivamente hoy la facilitación nos ha abierto una gama de posibilidades de poder trabajar con el paciente sin que éste requiera en sí del dolor para poder mejorar, ¿no? Es por ello que se busca lo principal dentro de los derechos del paciente, al no dolor, al no sufrimiento en la fisioterapia. La fisioterapia se ha caracterizado por muchos siglos, por ser prácticamente como la segunda inquisición, porque muchos entraban a un salón terapéutico y veían al paciente gritando de dolor. Hoy en día se trabaja a base de la facilitación, es funcionalmente, es evitar que duela, hacer que ese paciente camine con funciones aptas para el movimiento y para la la automotricidad. El mismo paciente pueda coger sus alimentos, pueda ir al baño, ponerse su casaca, botonarse su botoncito, etcétera, etcétera, ¿no? Indicaciones también, terapéuticos pre movilización, personas con parálisis de cualquier índole, flácidas, ¿no? Preventivas también, presos vasculares también, pacientes que tengan problemas vasculares, es importante trabajar, pero obviamente, como les menciono, una muy previa evaluación. Activos directamente del paciente, estos básicamente van a trabajar de acuerdo a un programa, puede ser un programa de rehabilitación física, adulto mayor, puede ser reestructuración, propiocepción, trabajo de facilitación, paciente con adaptación motriz, reeducación de la marcha, etcétera, etcétera. Objetivos igualmente recuperar el tono, incrementar potencia muscular, evitar rigidez, mejorar la coordinación neuromuscular, ¿no? Contraindicaciones, igualmente procesos infecciosos, hemopatía, justamente tumores, algunas anquilosis, fracturas también recientes porque están inflamadas, podría ser la contraindicación. Indicaciones, igualmente alteraciones de cardiorrespiratorios, acá básicamente obesidad, enfermedades vasculares periféricas, ahí vamos a ver que se puede trabajar sobre ellos, teniendo en cuenta muchos beneficios que puede ejecutar. Clasificación, asistidos, libres y resistidos, ¿no? Activos asistidos, justamente realizándose cuando el paciente no es capaz de por sí mismo, y el movimiento en contra de la gravedad, por lo que necesita ayuda para realizarlo, ¿no? Ayuda del terapeuta, básicamente ejecuta el movimiento el mismo paciente. Activos libres, llamados gravitacionales, ejecuta el movimiento de los músculos, pero exclusivamente sin requiere ayuda, resistencia externa, ¿no? Básicamente, acá por ejemplo va a ser actividad de la fuerza, la coordinación para que pueda llegar a cada uno de ellos. Activos resistidos, movimientos que se realizan tratando de vencer resistencia. El fisioterapeuta mismo le pone resistencia a la contracción muscular, va a realizar, por ejemplo, una resistencia externa dependiendo qué articulación, qué miembro pueda ejecutar, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos ejecutando a nivel miembro superior. Cadenas musculares igualmente, vemos un poquito que son circuitos justamente, ¿no? Cadenas son, como dice su propio nombre, adherencias, circuitos que van a estar en continuidades, en direcciones y planos anatómicos, ¿no? Básicamente la continuidad sin interrupción de toda la cadena va a ser algo fundamental y característico de cada una de ellas. Necesario la continuidad, una cadena para que pueda ayudar a intercalar lo que es la comunicación desde el nivel superior, de cabeza y pies. Justamente acá es necesario también cadenas musculares que puedan generar una coreografía, ¿no? Una organización del movimiento. El movimiento es todo una serie coreográfica organizada. Hasta incluso la marcha, por ejemplo, si nosotros podemos evaluar reeducación, vamos a darnos cuenta de que se ejecuta distinto en cada una de las personas. Tipo de cadenas, rectas, musculares, íntegras también. Tenemos acá, por ejemplo, las cadenas de flexión, anteriores. Es un poco para repasar anatomía, ¿no? Íntegra cadena, algunos músculos que lo forman, dorsal ancho entre costal, cuadrado. Acá encontramos cadenas extensoras posteriores que ayudan a la antigravedad, es decir, a que puedas estar parado de pie, bípedo, tu posición erguida, ¿no? Algunos músculos que lo forman, entre ellos oblicuo menores, oblicuo mayores, ¿no? Movimiento de torsión también, ¿no? Estas que ayudan a rotar, permiten el movimiento integral del cuerpo, y son desarrolladas en un proceso en el cual podemos decir y poder visualizar de que se ejecuta en un proceso de neurodesarrollo. Cadenas cruzadas igualmente, también realizan movimientos acá que ayudan a la flexión, que ayudan también al movimiento de intercalación entre un segmento y otro, mejoran lo que es la estabilidad del cuerpo, si estabilizas estas cadenas o generas fuerza en estas cadenas, ¿no? Hay cruzada posterior, se forma el cuadrado lumbar, intercostales, serrato, algunos de los músculos que están circunscritos dentro de este proceso de activación de cadenas, ¿no? Posteriores igualmente, ¿no? Acá tenemos algunos, ¿no? ¿Por qué las cadenas son importantes? Porque justamente el cuerpo humano de pie tendría que adaptarse a la fuerza de la gravedad,
asegurar su equilibrio para realizar todos los movimientos corporales. Estas cadenas musculares van a asegurar las funciones del cuerpo y van a ser justamente las que le permitan mantenerse estable en la posición que sea. Es decir, cambio de posición, 4 puntos, maratón, cualquier posición, nos mantenemos nosotros estables porque nuestras cadenas no lo permiten. Si no tuviéramos músculos, no pudiéramos, estuviéramos limitados para el movimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo gracias a estas funciones globales de cadenas, que en sí no son los músculos, sino son un músculo prácticamente adherido, pegado mediante una fascia muscular hacia otro grupo de cadenas, musculares en este caso, ¿no? Esquema de tratamiento, aplicación de métodos, el ejercicio terapéutico es una parte importante. ¿Cómo se clasifica? El ejercicio, acá hay un poco de clasificación, ¿no? Mejorar el rango para fortalecer, ¿no? Mejorar la fuerza, la resistencia muscular, la coordinación, también la zona aeróbica, mantener lo que es la parte respiratoria, ¿no? De acuerdo a la resistencia, movilizaciones, activos asistidos, libres y resistidos, ¿no? Acá vemos algunos. Bueno, básicamente esto vamos a ver poco a poco en la parte de lo que vendría a ser unos videos en la próxima clase, algunas explicaciones. Se va a tratar de poder proyectar lo que es en sí la aplicación de los métodos, por ejemplo, en base a las cadenas musculares, ¿no? Esto como anatomía, es importante por ahí, aumenta la fuerza, el ejercicio, de hecho que sí. En la rotonda terapéutica, por ejemplo, se trabaja full lo que es adaptación proprioceptiva, fortalecimiento global, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Rehabilitación está trabajando mucho esta adaptación funcional. Tú vas al Instituto Nacional de Rehabilitación, encuentras pacientes con bicicleta, con su scooter, y dices, ¿pero por qué están jugando acá? No, están adaptando su actividad de cadenas al funcionamiento o la actividad funcional, es integrador. Ejercicios dinámicos igualmente, ¿no? Tipo de condición muscular, isométricas, aquellas que no hacen desplazamiento, ¿no? Acá hay dinámicas directamente contra resistencia, de acuerdo a lo que nosotros le demos, por ejemplo, en la facilitación, trabajamos la resistencia en diagonal, trabajamos integrar los movimientos en cadenas y se le denomina patrones de movimiento, ¿no? Para mejorar resistencia igualmente, dependiendo cómo tú lo orientes, el tratamiento fisioterapéutico, ¿no? Mejoramos la coordinación, de hecho que sí, se mejora mediante el equilibrio, la pelota puede ser un gran aliado, ¿no? Los ejercicios para la capacidad aeróbica, respiratorio, que puede ser en programas de rehabilitación en la rotonda. Podemos trabajar, por ejemplo, hasta con el adulto mayor para mejorar la capacidad ventilatoria máxima, mejorar en los pacientes posoperados o pacientes que hayan salido del COVID-19, en los cuales se tiene que readaptar su respiración. Puede trabajarse en una rotonda, trabajamos excelentemente, no hay ningún problema, ¿no? Movilizaciones igualmente. Ejercicio de la marcha, básicamente importante para los pacientes adultos mayores, de reestructuración funcional, ¿no? Para todo tipo de paciente que se induzca mediante facilitación. Ejercicios libres, lo que ejecutamos, cualquier persona puede ejecutar con el objetivo de oxigenar, de mejorar el tono, de mejorar la postura y todo ello, ¿no? Resistidos con resistencia, obviamente, de acuerdo si es terapéutica, se trabaja a nivel del propio cuerpo, con propias descargas. Según esta resistencia, por ejemplo, el FNP lo trabaja, facilitación neuromuscular, Brunstrom lo trabaja, en su tiempo debido lo trabajó, luego también, básicamente, trabajamos las cadenas neurofuncionales, como lo había dicho Busquet. Dentro de las cadenas está el trabajo integral, ¿no? El FNP lo trabaja a partir de patologías neurológicas, inhibimos lo que es reflejos y trabajamos sobre lo que es actividad contráctil voluntaria. Tipo de ejercicio, bueno, algunos ahí, especiales, algunos ejercicios respiratorios, subacuáticos también. En la piscina aplicamos facilitación neuromuscular, podemos aplicar metodología, también tipología. En lo que es la piscina, por ejemplo, se aplican métodos y también dentro de estos técnicas, es muy diferente, ¿no? El método aplica o abarca todo un concepto global, un conjunto de estudios realizados por muchos años, y lo que es la técnica abarca en sí lo que es directamente la práctica sobre el tratamiento muscular. Flexionar, extender, Mackenzie, Williams, Wilson, son técnicas de ejercicio, básicamente no son métodos, ¿no? Y ahí, bueno, podemos observar definitivamente, ¿no?, que vamos a estar a la par con todo lo que es el abordaje terapéutico, ¿no?, en los diferentes campos, ¿no?, en el campo de lo que es la parte neurológica, genética, el campo de lo que es la adaptación, también pacientes amputados, en pacientes que tienen deportistas también, ¿no? Es todo un proceso adaptativo, ¿no? Entonces, ahí básicamente algunos componentes que vamos a considerar para las siguientes también clases. Definitivamente ha sido muy gratificante poder compartir esta información con ustedes. Si hay alguna pregunta, a ver, me lo hacen al chat, o no sé si podrán habilitar su micrófono, creo que no se puede. Por el chat me lo pueden ir haciendo, con gusto responderé todas sus inquietudes.
Por ahí me preguntaban acerca de las cadenas musculares, ¿no? Las cadenas musculares. Bueno, en realidad las cadenas musculares lo que son un grupo de músculos, pero que estos se encuentran direccionados. Por ejemplo, cadenas cruzadas. Se direccionan desde una parte, digamos, próxima a la distal, como dice su propio nombre, de forma cruzada, pero cada una está circunscrita a lo que es directamente la relación con una fascia, es decir, una especie de membrana que cubre una tras otra, y al ejecutar un movimiento, todo ese grupo de músculos trabaja al mismo tiempo. Por ejemplo, cadenas posteriores. Las posteriores están, como dice su propio nombre, atrás. En la parte posterior te ayudan a integrar lo que es funciones de músculos que están atrás, los paravertebrales. Te ayudan a mantener estable tu cuerpo, estar erguido, ¿no? Si no tuviera esas cadenas, no pudiéramos tener la postura en bípedo, ¿no? Estaríamos como el gorila, ¿no? ¿Lo visto el gorila? ¿No? Básicamente tenemos en cuenta mucho lo que es la parte de las cadenas dentro de un esquema, ¿no? Y básicamente sirven gracias a que nosotros podemos darle el movimiento integrado con la patronización. Por ejemplo, en terapia moderna no vamos a músculo, sino hablamos de una patronización integrada. Es decir, vamos a integrar el movimiento, y este movimiento se basa justamente en las funciones que vamos a desarrollar durante un proceso largo de crecimiento, adaptación y desarrollo. ¿Alguna consultita más de repente que tengan? Ya. Bueno, en realidad la parte de lo que es terapia moderna, en realidad, mira, si tú buscas de repente en páginas del extranjero, por ejemplo, puedes buscar Fisio Innova, ¿no? Puedes encontrar bastante información sobre la terapéutica moderna, ¿no? Y también lo que es una página española de fisioterapia online, ¿no? Ahí también encuentras técnicas bastante modernas acerca del abordaje terapéutico. Lo que pasa es que la tendencia de la fisioterapia varía mucho, ¿no? La tendencia de la fisioterapia hoy en día se basa a estudios de investigación en las cuales hablan sobre una tendencia moderna. Si tú quieres encontrar sobre fisioterapia moderna, pero los estudios más recientes, ¿no? En realidad tendrías que ir en sí más que a la práctica, a la teoría, ¿no? Por ejemplo, los repositorios de Cielo, por ejemplo, ¿no? Que son repositorios en los cuales hay investigaciones de toda índole a nivel mundial, encuentran los estudios más calientitos, por decirlo así, de fisioterapia, ¿no? Que todavía no son aplicados, todavía están en un proceso de experimentación. Por eso yo te recomiendo que siempre trates de ver la parte textual antes de la práctica. Es decir, lo que practicas hoy en día, las técnicas terapéuticas, ya prácticamente en algunos casos ya tienen 7 a 10 años de antigüedad en Europa. Entonces te das cuenta por qué es necesario leer la investigación prácticamente cuando está en teoría, para que nosotros podamos visualizar cómo se proyecta realmente. Solamente con decirte algo, en Europa ya no usan compresas calientes, por ejemplo. Y eso es algo que acá no sabemos. Justamente, ¿por qué? Porque lo seguimos en el mismo sistema. Las compresas calientes se ha descubierto que tiene un efecto a posterior a largo plazo negativo para lo que es la contracción muscular en el paciente, y le afecta. Entonces ya no se está comenzando a usar. Entonces, eso, por ejemplo, son estudios que se ejecutan a partir de qué principalmente, de una investigación a largo periodo. Por eso es que es importante ver las investigaciones desde el punto de vista pues integral, y aquellos que se encuentran todavía en artículos científicos en ello. Básicamente eso te recomiendo en cuanto a páginas, no mucho la parte de abordaje, porque el abordaje en sí ya es un punto segundo a lo que es directamente la rehabilitación. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado, ¿no? Nos vemos en la próxima clase el día jueves, ¿no? Con más novedades. Y bueno, muchas gracias por todo. Para ahí de repente sus dudas que no quedan claras hoy, normal, el jueves la pregunta, las disipamos sin ningún problema, ¿no? Les dejo con la señorita para que les dé los últimos alcances. Muchas gracias.